¿Qué tal, amigas y amigos de la nueva era? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa, un programa súper inspirador, porque hoy nos acompaña Luis Sánchez, psicólogo español, ahora desde Chile conecta con nosotros, un psicólogo que viene del mundo académico, clínico, con más de 40 años de experiencia a sus espaldas, una vida de mucho recorrido, un catálogo, un currículum que tiene impactante. Después de tantas experiencias, Luis Sánchez nos va a contar cómo, a través de una serie de sucesos y experiencias dentro del campo transpersonal, de la física cuántica también que vamos a tocar aquí, de lo que es la psicología, cómo le ayudaron a transformarse y a hacerse dentro de y a profundizar dentro de la psicología transpersonal y darle explicación dentro del mundo científico académico a todos estos fenómenos, tanto de encuentros con seres de otras dimensiones, seres de otros planetas, de otras realidades, de otras conciencias. De todo esto nos va a hablar Luis con su amplia experiencia y nos va a explicar también muchas cosas de cómo podemos llamar esto, cómo podemos también profundizar y cómo podemos interiorizar y darle como una forma académica a todas estas experiencias. Muchas gracias, Luis, por estar en este programa. Encantado de que estés aquí. ¿Cómo estás? Pues muy bien, Diego, también encantado de estar aquí contigo, que ya te he visto también en algunos videos que haces los vídeos que haces ahí en tu canal, estupendo canal, te felicito, y Muchas gracias. encantado de estar aquí y de poder compartir toda esta experiencia desde mi visión personal y, digamos, de experiencias que he tenido como ser humano y como psicólogo, que llevo. Ahora voy a cumplir ya en este final de este año 41 años de profesión. Entonces, pues efectivamente es un tema muy interesante y si quieres voy a hablar de una manera breve, porque Claro. sería para al hablar muchas horas, ¿no? Pero voy a tratar de resumir todo lo posible cómo fue el cambio que yo tuve a nivel personal y a nivel profesional, porque yo era un psicólogo formado, me formé, o sea, estudié psicología en la Universidad de Salamanca. Wow. Allí, la verdad es que era la tercera promoción de psicología. Estamos hablando de la segunda mitad de los años 70, Wow. justamente cuando yo empezaba la universidad es cuando murió Franco y ahí empezaba la universidad. Entonces, curiosamente, ¿no? Y estaba ahí en Salamanca y o sea, fui directamente a Salamanca a estudiar porque no quería ir a Madrid, me correspondía más la de Madrid porque yo vivía en la zona de Toledo y no quería Madrid porque hay demasiado o sea, demasiado conglomerado, mucha gente, digamos, en la Mucha universidad, saturación, ¿no? ¿no? Sí, mucho Claro. conglomerado, creo que se dice así, ¿no? Conglomerado, Demasiado sí. conglomerado y Mm. demasiada saturación. Entonces dije, no, me voy mejor a una universidad que sea más tranquila, más sencilla. Y la verdad, Salamanca fue maravilloso para mí, fue una experiencia maravillosa. Es una ciudad universitaria de muchos años. Ya sabemos que es una de las tres universidades más antiguas de Europa, junto Fíjate. con la de Oxford de Inglaterra y con la de Bolonia en Italia. Son las tres más Wow. antiguas que fueron creadas en la Edad Media, en los años 1200 por ahí, ¿no? Uf. Y tú antes, Luis, tú no creías nada de contacto con seres Claro, extraterrestres, no, no nada, creías así nada, nada, como, no sé, nada de lo espiritual, ¿no? No estabas en nada. contacto con ese conocimiento y claro, no creías en esto. ¿Y cómo fue ese cambio? Pues mira, te voy a explicar. Te voy a explicar. Eh, Después de que tuve la formación esta en Salamanca, me fui a Madrid y después cuando empecé a trabajar fue en Madrid. En Madrid estuve viviendo como 16 años y trabajando. Y ahí me seguí formando con el mejor profesor que yo tenía en la Universidad de Salamanca, que él falleció hace unos años con 85 años. Se llamaba Luis Sencillo, es una gran persona y un gran experto, digamos, un gran humanista. En Mm. realidad era un hombre humanista muy amplio. Y comento él porque él fue mi maestro dentro de la psicología, sin duda alguna, Mm. ¿no? Fue el que me ayudó mucho a entender una psicología un poquito más avanzada, aunque todavía ahí no se decía nada de extraterrestre ni nada de eso, porque esto se tenía siempre como algo.
fuera de allá de lo normal, ¿no? Fuera de que, o sea, algo que no se entendía ni tampoco se aceptaba, ¿no? Pero entonces estuve después en Madrid muchos años y me seguí formando en varios lugares, pero sobre todo en un centro de investigación y formación de terapeutas que era de este profesor de Luis Sencillo y que hoy en día se llama Fundación Sencillo de Pineda, ¿no? Ujú. Antropología y psicología. Ahí me estuve formando, creo que como 12 años, después de Wow. terminar la carrera, porque era de lo más interesante que yo encontré en psicología. La verdad es que disfrutaba mucho con mi tocayo Luis Sencillo, Mm. porque él y yo éramos muy parecidos también, y él siempre me decía, no, Luis, tú y yo somos muy parecidos y tal, y claro, por eso me encantaba todo lo que él hablaba, ¿no? Porque él era un gran, Mm. bueno, con decirte, era un gran filósofo, era profesor en la universidad, pero era un gran filósofo, psicólogo, lingüista, bueno, había estudiado 5 carreras, Wow. entre ellas Joder. Sí, derecho, sí. teología, filosofía, lingüística y psicología, no sé cuántas, Uf. 5 carreras, y se había ido de Madrid, que él era de Madrid, de la familia de los March, de los que tienen la banca March. Ahí era su Fíjate. padre, era un abogado un Del abogado Juan de la March. familia de los March, sí. Wow. Fíjate. Y siendo de esa familia, él no, él desde niño se dedicó a estudiar mucho, después se fue de Madrid a Alemania, siguió estudiando en Alemania, terminó siendo en Alemania profesor también creo que 5 universidades también en Alemania, profesor. Y después ya en los años 60 se vino a Madrid de nuevo porque él dice que sentía que hacía más falta como profesor en las universidades de España que en las de Alemania, porque en Alemania tienen muy buenos profesores, y en Mm. aquella época en España había. Bueno, entonces para no alargarnos, yo tuve ese gran maestro en él, que él sí que era un hombre con la mente abierta, y sí creía algo en lo espiritual, aunque dentro de lo habitual. No Dentro se de lo salía científico, ¿no? del científico, y él Mm. sí hablaba a veces algo de temas de parapsicología, pero él decía, bueno, pero esos son estudios que hay que hacer y tal, y que no se puede decir que eso sea así. Bueno, entonces yo me formé ahí y luego fue algo que se nos decía en la formación que hice con este profesor, gran profesor Sencillo, que lo pueden ver ahí en internet, en YouTube, ahí tiene algunas entrevistas que le hicieron en varias televisiones en España y todo eso. Eh, y entonces él, en esa formación siempre nos decía que para ser unos buenos psicoterapeutas, porque yo lo que elegí fue la especialidad de psicología clínica en la universidad, lo que es elegir en aquella época, que éramos de la tercera promoción de psicología en Salamanca, es que no había habido nada más que, habían empezado 2 años antes, 2 promociones antes, yo era la tercera, y estaba empezando en Salamanca, aunque en Madrid ya llevaba mucho más tiempo, claro, y no sé si en Barcelona también. Bueno, el caso es que justamente eh, lo que fue es una preparación tan maravillosa que tuve ahí con él, y él siempre nos decía, lo mejor para poder ayudar a las personas como psicoterapeutas, como psicólogos clínicos, es pasar ustedes con otro psicólogo compañero una terapia. Mm. O sea, Claro, ser terapiados. claro, claro, claro. Formar con parte del otro proceso. compañero, porque él decía es que si tú no te conoces bien y no te sanas bien y no conoces esa experiencia personal, ¿cómo vas a poder ayudar a Mm. otro? Y Como vas dice a el dicho, apoyar, ¿no? claro, Conócete a ti mismo y conocerás a los demás, ¿no? exacto. Entonces ahí yo le hice caso, yo estaba muy de acuerdo con eso, y cuando ya empecé a trabajar en los años, principios de los 80, empecé a trabajar como psicólogo. Pues ya en cuanto gané un poquito de dinero, digamos, en los primeros tiempos de psicólogo, pues ya me decidí y me hice una terapia ahí en la Fundación Sencillo de Pineda, con un psicólogo que se llama Ramón Carrón, que vive en Madrid, que es un gran psicólogo, que estaba ahí en la fundación, era uno de los que llevaban allí del equipo inicial de la fundación. Y la terapia aquella fue fantástica, ¿no? Porque es una terapia profunda, psicoterapia profunda, que no llega al tema de vidas pasadas y todo eso, pues como llegamos ahora,
pero en aquella época era lo mejor que había. Entonces era trabajar con el inconsciente, era una psicología más integradora, no seguía solamente un enfoque de solo psicoanálisis o solo conductismo o solo cualquier otra línea de psicología, sino que era un enfoque integrador, basándose mucho sobre todo en la psicología humanista y en la psicología profunda del psicoanálisis, pero más bueno, en general del psicoanálisis, pero se centraba más, por lo menos en la terapia que me hicieron a mí, en la psicología de Jung, de Carl Gustav Jung, en el cual yo me identifico mucho con Carl Gustav Jung. Y bueno, esa terapia fue maravillosa, duró como 2 años y medio, yendo cada una sesión, al principio 2 sesiones a la semana, luego una sesión a la semana, 2 años y medio hasta que terminé la terapia hasta el final. Fue una experiencia que siempre yo la recomiendo porque ahí fue eso, es un viaje hacia adentro, donde el terapeuta me ayudó mucho, era un tipo de terapia psicoterapia dinámica se llama, ¿no? Que es trabajar con el inconsciente mucho, y que no era una terapia del conductismo o la cognitiva que se queda más en lo intelectual y en la conducta externa, era más trabajar con el inconsciente. Y eso fue maravilloso, fue una maravilla porque el terapeuta, él siempre estaba muy a la escucha, intervenía muy de cuando en cuando, muy pocas veces, y fue un viaje hacia adentro que a mí me sanó. Yo todo lo que tenía en aquel tiempo era una persona con un montón de problemas, como cualquier otro ser humano o más a veces, y ahí me sanó hasta de un problema físico que yo tenía con el estómago, que llevaba desde niño, se me sanó completamente. Y ya no tuve que ir al médico. Y desde entonces ya no he vuelto a ir al médico con un problema que tenía, que me llegó llegué a tener una úlcera de duodeno sangrante, ya a los 24 años, cuando yo tenía 24 años. Y ya fue en esa época cuando empecé la terapia, ¿no? Después de Fíjate. tener ese acontecimiento de la úlcera de duodeno, tuve que estar en cama 17 días con un tratamiento y no sé cuántas cosas. Sí, sí, sí. Y lo había tenido todo desde la infancia. Bueno, entonces lo que ocurrió ahí fue que esa terapia a mí me ayudó. El final de la terapia además fue muy bonito porque ahí empecé a tener sueños muy, muy bonitos de sentir, o sea, sueños en los que aparecían símbolos muy positivos y que era una vivencia muy profunda dentro del sueño, ¿no? Que era que encontrar un tesoro, encontrar unas joyas o encontrar un diamante, eran ese tipo de sueños, ¿no? Y cuando yo se lo contaba a mi terapeuta Ramón, él decía, claro, Luis, es que tú estás ya conectando con lo que Carl Jung llamaba el sí mismo. Y esos sueños que tú estás teniendo son lo que llamaba Carl Gustav Jung los sueños de la joya, que cuando te conectas con el sí mismo, y es el simbolismo de la joya, el diamante, el tesoro, todo eso, ¿no? Y efectivamente fue cuando yo sentí una conexión con mi yo interno, que yo no tenía para nada, después de sanar un montón de cosas que tuve que sanar en la terapia, y a partir de ahí ya sentí una paz que yo no tenía, ¿no? Pero todavía no me creía nada de lo espiritual. Yo decía, bueno, sí, lo de Carl Jung, estoy de acuerdo, el sí mismo, los arquetipos del inconsciente colectivo, todo eso me parece fantástico y sigo admirando mucho a Carl Gustav Jung. Y entonces fue cuando después de eso, curiosamente, y estando ahí en Madrid, después de terminar la terapia, que fue maravillosa, fue cuando yo sentí curiosidad por buscar técnicas orientales que desde niño siempre me habían interesado mucho. Ahora lo he podido saber que era porque he tenido muchas vidas en Oriente, tanto en la India como en China, como en Tíbet. He tenido muchas vidas ahí y por eso tenía esa curiosidad, cosa que en mi familia nadie tiene ningún interés en lo oriental. Nadie, solamente yo. Entonces, empecé a buscar en Madrid a lugares donde me enseñaran técnicas de meditación. Entonces encontré a un gran profesor de Tai Chi que se llama Ignacio Cali, que todavía vive ahí en Madrid, de Tai Chi, que él se formó con maestros chinos, estuvo mucho tiempo en China y cada año iba también un tiempo a China. Y ahí con el Tai Chi también eso me ayudó muchísimo, o sea, a empezar a sentir la energía, empezar a sentir cómo se movía la energía, empezar a sentir eh,
una paz también que se aumentaba en mí y una armonía que se aumentaba en mí. Entonces, bueno, pues eso me ayudó, pero luego también fui a lugares donde me enseñaron técnicas de meditación, por ejemplo, una que se llama la Sociedad Española de Meditación, que está en Madrid, que era de un maestro de la India que se llamaba Guru Rasananda Yogi. Ahí conocí al presidente de ni siquiera yo estaba queriendo saber algún lugar, pero me llamó el presidente de la Sociedad Española de Meditación. Mira, Luis, que he visto un anuncio tuyo donde dices que tú tienes un grupo de meditación, entonces quiero enseñarte y tal. Me dice, ah, bueno, fantástico. Entonces ahí fui, me enseñaron técnicas de meditación que había enseñado este maestro que ya había fallecido, que era de la línea de Vivekananda, venía este maestro. Y bueno, pues ahí me ayudó mucho también la meditación, luego también algo de meditación zen, por otro lado me enseñaron en otro lugar, meditación también tibetana, del budismo tibetano también. Ahí aprendí diferentes técnicas y ya empecé a practicar tanto tai chi como meditación. Y luego, pasado un tiempito, creo que fueron pocos años, fue cuando tuve el despertar espiritual. Y eso sí, para resumirlo mucho, porque sería muy largo, fue en el año 89, cuando, ya creo era la época del verano, si era del verano del 89, cuando yo empecé a sentir como un desfondamiento, o sea, como un vacío dentro de mí, como que me caía un vacío muy grande, y yo ya decía, bueno, no sé qué será esto, pero no creo que me pase nada ni que sea nada malo, porque me he hecho la terapia y estoy súper bien, o sea que no creo que sea nada, tampoco lo veía como algo patológico ni nada, ¿no? Entonces yo dije, bueno, si esto estoy teniendo como una especie como de caída al vacío, como una especie como de sentir que ya no me sentía bien con nada en ese momento. Empecé incluso a cuestionarme, a preguntarme, bueno, ¿y realmente tengo que seguir trabajando como psicólogo o tengo que cambiar a otro lugar, incluso irme a otro lugar a vivir? Tengo que, también que tenía una novia en aquel tiempo que ya estudiaba farmacia, tengo que seguir con esta novia o tengo ya que también que dejar incluso mi novia, porque o sea, me cuestionaba todo, así Te como que cuestionabas todo. hasta ese momento sentía que todo estaba bien, pero en ese Podría momento es como que llamarse, perdona, Luis, podría sí, sí, llamarse sí, esto una crisis de conciencia, quizá. exacto. Mm. Yo lo llamo crisis vital o crisis Ah, existencial, también que es lo sí, mismo, sí, ¿no? O sí. es muy parecido, ¿no? La catarsis del despertar de la conciencia, ¿no? Exacto, porque siempre el despertar se produce, como tú sabes, a través de crisis, o un Mm, accidente, una enfermedad, una crisis existencial, o un golpe que te ha dado la vida, mm, una cosa muy fuerte. mm. Entonces a mí me dio, por eso fue realmente, porque tuve esa caída interna, ¿no? De sentirme ya muy incómodo con todo y decir, bueno, a ver qué tengo que hacer, qué significa esto. Bueno, y eso duró semanas y semanas, o sea, no fue algo de 3 días, ¿no? Curiosamente, en esa época, unos amigos míos me dijeron, Luis, vamos a ir, ¿por qué no vamos eh, a, a Escocia este verano? ¿Tú quieres venir? Que vamos a irnos unos días de vacaciones, de verano a Escocia. Dije, ah, estupendo, yo no conozco nada de ese lugar de Reino Unido y eso, de Escocia, así que sería estupendo, ¿no? Y nos fuimos, dos parejas, que eran un chico dos chicos y dos chicas, ¿no? Eh, y que éramos pareja, claro, teníamos cada uno nuestra pareja, y nos fuimos los cuatro, recorrimos todo Inglaterra, de norte a sur, y estuvimos en Escocia, que fue donde más estuvimos, y en Escocia ahí sentí una energía súper especial que me ayudó en ese proceso. En algún Y punto de, digamos, sí, telúrico importante de Escocia, porque hay exacto, muchos centros telúricos allí, en general en Escocia en en general, Escocia. todo que recorrimos toda Escocia, sentía como una cosa muy tan familiar y la gente de allí me saludaban y me decían que me decían más o menos como que yo era uno de ellos. Y yo digo, wow, Vaya. claro, después he sabido que es que he tenido vidas allí. Ah, claro. Claro, por eso ahí Claro. me removió cosas, ¿no? Y me ayudó en ese despertar. Y ya entonces al final de todas esas semanas fue cuando tuve ese despertar de conciencia, ¿no? Pues que para mí también es una experiencia mística, mística en el sentido de que te sientes unido a todo, unido al cosmos, unido al universo. Y yo tenía, claro,
era un estado de felicidad impresionante ya. Cuando ya regresé a Madrid, yo iba caminando por la calle sonriendo a todo el mundo. La gente me miraba raro, porque tú sabes que en Madrid va la gente muy seria, ¿no? Y la gente me miraba raro, ¿y este por qué se ríe, no? Porque claro, yo veía a la gente y me sentía unido a todo. Veía un perrito y me sentía unido. Veía un árbol y me sentía unido. Y un estado de felicidad tremendo, ¿no? Que mi amigo este que fue el terapeuta, Ramón, se lo conté y me dijo, estás en estado dulce, sí, es un estado místico y eso es importante. Dice, también se llama un estado dulce, ¿no? Un tiempo dulce, algo así me decía. Qué Bueno, bonito, sí. total, que eso fue una experiencia maravillosa porque ahí de verdad, Diego, tuve una experiencia maravillosa de sentir una, es una felicidad, una energía dentro de mí, porque era algo que surgía desde dentro, no era que empezabas a ver alucinaciones y todo eso, no, no, no. Era desde dentro un estado de felicidad, de energía vital enorme que yo no tenía antes, de un amor enorme hacia todo, de sentirme unido a todo. Y claro, era tan fuerte que yo mismo me decía, claro, esto que yo siento debe ser lo que llaman Dios, no puede ser otra cosa, decía yo. Y a partir de ese momento yo me iba diciendo, ¿no? Y también me iba diciendo, entonces ya si es esto, ya todo es posible. Ya no se puede negar nada, ya todo es posible. No puedo cerrarme a nada, ¿no? Qué Y interesante. ahí fue, claro, y ahí fue cuando también empezaron todas esas respuestas que yo me hacía en ese proceso de crisis existencial, de si tenía que seguir trabajando como psicólogo, tenía que dedicarme a otra cosa o tenía que hacer otra cosa en mi vida. Ahí me vinieron todas las respuestas desde dentro, que me decían, date cuenta que todo en el universo es evolución, todo está en evolución. La muerte no existe, porque seguimos viviendo después de la muerte y seguimos evolucionando como seres espirituales. Toda esa información me llegaba desde dentro. Y me decían, claro, entonces tú eres psicólogo, pero vas a ayudar a la gente no solamente como el psicólogo tradicional, sino también como un guía espiritual. Vas a unir la parte espiritual con la parte del psicólogo tradicional, ¿no? Y entonces así vas a poder ayudar a la gente. Y yo decía, claro, es que si así puedo ayudar a la gente a llegar a ese estado que yo he sentido, pues el mundo sería maravilloso, ¿no? Porque si todos tuviéramos ese estado de elevación, de conciencia elevada, expandida y de amor, de alegría, de paz que sientes dentro, pues claro, es que eso es una maravilla. O sea, si Cambiaría la fuéramos vibración. Cambiaría la vibración, totalmente, cambiaría pero la frecuencia. con que hubiera al menos la Mm. mitad de la población mundial que sintieran esa experiencia o tuvieran ese despertar, sería maravilloso, cambiaría ya el planeta, pero de una manera mucho más rápida, ¿no? Y es una experiencia mística. Totalmente, una experiencia mística. Y ahí fue curioso porque, para que vean que no era algo que yo ahí, que mi mente me producía y que era falso, no, no, para nada. Es que al mismo tiempo que eso me ocurrió, a, tanto en la consulta como fuera de la consulta empezaron a llegarme personas con experiencias similares que me pedían Wow. ayuda, que les ayudara a entender lo que les estaba pasando. Y claro, como me contaban, yo decía, sí, claro, porque muchas veces decían, es que me está pasando cosas y no sé si es que me estoy trastornando mentalmente, me estoy volviendo loco, ¿qué pasa, no? Y yo he venido aquí porque creo que quizás tú me puedes ayudar, Luis. Y yo, claro que te puedo Qué ayudar, yo bueno. lo entiendo perfectamente, ¿no? Pero de verdad, un montón de gente, tanto con gente que mis amigos me presentaban en la vida cotidiana, como gente dentro de la consulta con experiencias de ese tipo, que me preguntaban a mí o que me querían, o que me decían por favor les ayudara a entender que ellos estaban confusos porque estaban teniendo un proceso de ese tipo, ¿no? Mm. Y ahí fue maravilloso, ahí empecé a trabajar, a ayudar a muchas personas y dos cosas más ahí, y no quiero alargarme tampoco mucho de esto. Ahí fue cuando también, curiosamente, los pocos meses de haber tenido ese despertar, varios de mis amigos y amigas de Madrid, en los mismos días, cada uno de un lado, o sea que ni siquiera se conocían entre ellos, me empezaron a regalar en los mismos días libros sobre la regresión y las vidas pasadas. Y me lo regalaban y digo, Luis, es que yo he sentido que tenía que regalarte este libro. Ah, bueno, gracias. Otros ya me decían, es que he sentido que tenía que regalarte este libro y que tú vas a utilizar esta técnica y vas a poder ayudar a muchas personas. Bueno, puede ser, no sé, digo, yo esto de la regresión dentro de mi profesión no se ve como algo que sirve, ¿no?
sino que algo que no sirve para nada, según lo que se dice en psicología tradicional, ¿no? Y me decían, no, pero yo he sentido Luis y tal, ¿no? Y me decían, pero tú léelo, lee el libro, y seguramente, hasta algunos me decían, pruébalo primero, léelo, y luego lo pruebas primero este método conmigo, yo me ofrezco, y si te funciona, ya lo utilizas con otras personas. Ah, muy bien, pues esos que dijeron que lo probara con ellos, muy bien, vamos a probar, ¿no? Entonces ahí empecé a leer los libros, que eran interesantes, y aunque yo, claro, mi mente me decía un poco, no, pero esto no sé si va a funcionar y tal. Claro, porque no era algo aceptado dentro de la profesión. Mm. Y entonces yo dije, bueno, pero como yo estoy buscando algo que pueda ayudar mejor a las personas, voy a leer todo esto. Leí todos los libros, saqué los protocolos de algunos de los libros y empecé a utilizarlos con estos amigos que se ofrecieron como a hacer, digamos, conejillos de indias. Y entonces funcionó maravillosamente. Yo me quedé sorprendido, Diego, de verdad. Me quedé diciendo, pero ¿cómo no he podido yo encontrar esto antes? Esto es una joya, o sea, esto es una maravilla. ¿Te refieres a la Porque, hipnosis regresiva o hola, qué tipo de sí, regresión? sí, Bien, sí, regresión hipnótica, sí, regresión bien. hipnótica. Entonces empecé a utilizarlo y yo veía que todos los procesos de terapia con las personas se hacían mucho más fáciles, más rápidos, más profundos, más eficaces, más todo. Y dije, bueno, esto es una maravilla, o sea, comparado con lo que estaba haciendo, que sí, que me funcionaba la terapia, que yo me había formado, y funcionaba, pero esto ya era mucho más amplio, más rápido, más profundo, y empecé a que las personas solamente recordaban cosas de su vida actual, de su biografía actual, de la infancia, de la adolescencia, etcétera. Y todavía no había entrado en nada de vidas pasadas yo como terapeuta con ninguna persona, pero eso fue que un señor me vino en ese tiempo. Un señor me vino a la consulta, un ejecutivo de una empresa importante de transportes en Madrid, que yo no le conocía, nada más que vino y me dice, oye Luis, yo quiero una terapia contigo porque me han hablado de ti y yo creo que tú me puedes ayudar. Dice, porque llevo 5 años yendo a no sé cuántos psicólogos, médicos, todo, medicinas alternativas, todo, y no he conseguido nada. Dice, tengo una depresión de hace 5 años, un hombre joven, joven además, un alto ejecutivo. Tengo una depresión de hace 5 años y Luis, mira lo que te voy a decir, no sé lo que te voy a decir si te va a parecer, pero yo creo que esto me viene de una vida pasada. Pues, Mm. Fíjate. estoy segurísimo que viene de una vida pasada. ¿Tú crees que me puedes ayudar? Porque tú trabajas con hipnosis y todo eso. Digo, sí. Digo, sí, no, nunca he tenido la experiencia de ayudar a una persona y que haya recordado vidas pasadas, pero claro que sí, vamos a probar. Y funcionó, con él fue tremendo, en pocas sesiones resolvió el tema ese, lo superó, lo sanó, después de recordar vidas pasadas, varias vidas pasadas. Creo que fueron como tres sesiones, ¿eh? Nada más, tres sesiones. Se curó y vino ya con la última sesión, Luis, estoy curado. Digo, tan pronto, yo le decía, tan pronto no puede ser. Y él decía, sí, te lo juro, Luis, que es que me siento mejor que nunca. Se han resuelto incluso temas que tenía yo de relaciones con otras personas que tenían de vidas pasadas. Todo eso se ha resuelto. Dice, me siento tan bien. Dice que ya creo que no necesito más. Bueno, fantástico. Él me dijo incluso, es que me siento tan bien, Luis, que también ahora siento que tengo que, aparte de mi trabajo, dedicarme también a alguna actividad o con alguna organización para ayudar a las personas en otros aspectos, dice. Sí. Porque, porque es como que ahí su mente también claro, se expandió, su conciencia, y ya también quería ayudar, no quedarse en el típico ejecutivo puro y duro, sino también ayudar Mm. en, él decía, en algún proyecto humanitario o algo, yo quiero también ahí dedicarme. Y dije, ah, fantástico. Y ahí fue. Y- Empecé a trabajar con personas ahí con vidas pasadas y he tenido experiencias de todo, porque además a través de esas regresiones he podido ayudar a personas que han tenido experiencias con extraterrestres, a personas que han tenido vidas pasadas en otros planetas, a seres espirituales, tanto guías espirituales, ángeles, maestros, que han hablado conmigo a través de personas que estaban en una sesión de hipnosis, de regresión hipnótica. mm. Y ahí, bueno, he tenido experiencias de todo tipo y he podido saber incluso
que me fueron diciendo y a mí, hasta que ya lo pude entender, que yo en realidad no soy de aquí de la Tierra, sino que soy un alma que viene de Sirio, del Sol central de Sirio, de la estrella Sirio A, y que yo que había venido aquí a ayudar, ¿no? Que había venido a ayudar porque he tenido muchas vidas en la Tierra, entonces que había venido a ayudar en el despertar de este cambio tan grande que está en la Tierra. Ahí ya entendí muchas cosas, claro. Y después mis guías espirituales, como cada uno tenemos un grupito de guías aquí no físicos, ellos empezaron a darme todo tipo de experiencias, porque claro, mi mente de científico, claro, académica, científica también, a veces se resistía un poco, ¿no? Pero ellos, cuando me veían que yo había algo que no trataba de, o sea, que no aceptaba mucho, algo que había experimentado, algo y tal, en esa época, pues me daban otra experiencia, y otra experiencia, y otra, hasta que ya dije, bueno, sí, ya me rindo, ya sí, sí, de acuerdo, ya, me creo todo, ya. Oye, Luis, Creo ¿y que qué estoy opinas? abierto a todo. Sí, sí. ¿Qué opinas, hablando de hipnosis regresiva? Ahora hay como una Sí. oleada de no solo Ajá. uno, sino varios terapeutas expertos en hipnosis regresiva que están subiendo esas hipnosis a canales de YouTube y ahí se ven Ah, sí. numerosas experiencias de contacto, sobre todo Sí. mucho el tema reptiloide. Tratan, no sé si conoces, por ejemplo, William Criado, es uno que se me viene ahora a la Sí, mente. le he visto algún video, sí. ¿Qué te Un parece video. esto? O sea, ¿te parece algo muy eficaz o qué opinas de esto? Bueno, que puede ayudar, claro que sí. Lo que pasa es que William Criado, no quiero juzgar a nadie, ¿no? Pero William Criado me parece que hay algo a él le pasa porque se enfoca mucho en experiencias como muy negativas con reptiles y Mm, cosas así, ¿no? sí, Entonces yo creo que yo voy más en la línea, y al menos las experiencias que tengo van en esa línea, de Brian Weiss, ¿no? Que es mm. este gran doctor de Estados Unidos, que Es fue el uno de padre los... de la hipnosis regresiva, ¿no? Exacto, El exacto. precursor, el gran precursor. Exacto, entonces yo voy en Mm, esa misma línea, sin yo saber nada de él, cuando yo empecé con la regresión, que me fui autodidacta, porque en aquel tiempo en Madrid buscaba a alguien que me enseñara y no encontraba a nadie, solo encontré a una mujer médico que se dedicaba a sí. las regresiones y que Mm. ella me hizo también regresiones a mí y bueno, y también aprendí un poco de ella, un poquito, de lo que Ahora es ella... difícil encontrar, ¿eh? También, porque estuve yo investigando hace meses, no te Así, creas que todavía. Son donde sí es muy peculiar, Luis, es que, bueno, me imagino que esto lo sabrás, pero yo caí en la Organización de Hipnotistas de Estados Unidos y ahí sí que hay en muchísimas sedes, incluso en Florida y tal, te dan un título. Está muy avanzado claro, esto en Estados Unidos. Bueno, Brian sí. Weiss creo que era de Nueva York, me parece, o algo así, ¿no? O de No, Estados Unidos. no, él está en Miami, él está en Ah, Miami. Miami. Bueno, mejor me lo Sí, pone en Miami. Entonces, ahí está, creo que la sede. Y estuve yo, acabé ahí en Florida, ajá, precisamente porque hay un colegio de hipnotistas, ya, digamos, claro. o sea, como algo dentro de la legalidad, ¿no? O sea, y claro, eso, Mm. por ejemplo, en España y en Europa, ahí Estados Unidos nos lleva un montón de tiempo, ¿no? En Sí, todo esto. exacto. Sí, sí, sí. Mm, Sí, porque hay muchas resistencias todavía en España, aunque cada vez hay más terapeutas, ¿no? Pero mm, hay muchas resistencias. Pero sí. fíjate que la línea en la que yo siento que es la más adecuada, Ujú, cada uno que coja la línea que quiera o cada uno tendrá su función, pero la línea fue la de Brian Weiss, de cuando yo llevo ya varios años trabajando con la regresión. Llegó a mis manos el primer libro que había escrito Brian Weiss, que no le conocía en aquella época en Madrid, no se hablaba nada de Brian Weiss ni nada, sino que un día lo vi en la librería y dije, uy, este libro voy a comprarlo a ver porque parece interesante, ¿no? Compré el primer libro, Mucha vida, muchos maestros, lo leí, muchas vidas, me, muchos fas- maestros, sí. me fascinó, ya leí todos sus libros y justamente me di cuenta que las experiencias y el enfoque que él realizaba en las regresiones coincidía totalmente con el mío, o yo con él, porque él es más Mm, mayor que yo, lleva más años que yo, ¿no? Yo dije, pero bueno, ¿y este hombre por qué en todos los libros que he leído y todos los que conozco que trabajan con regresión, sí coincidían muchas cosas, pero con este hombre es que era una afinidad tremenda, ¿no? Y ya, entonces dije, claro, es que llevamos la misma línea, debe ser que somos del mismo lugar, ahí de otro lado, de esos planos de ahí arriba, ¿no? mm, Y curiosamente, en principio del año 2000, hará como un poquito más de 20 años así, ya vivía yo en Tenerife, que estuve viviendo también unos años,
Y curiosamente apareció por Tenerife, cosa que nunca había hecho. Siempre había venido a Madrid o Barcelona. Yo pensaba ir a verle, a conocerle personalmente a Madrid o Barcelona. Y antes de ir, un paciente mío me dice, bueno Luis, ¿irás a ver a Brian Weiss? Digo, sí, a Madrid o Barcelona, alguna de estos veces que viene voy a ir a verlo, ¿no? No, no, no hace falta, si va a venir aquí a la capital de Tenerife, aquí a Santa Cruz, donde estamos. Digo, ¿cómo? Digo, si yo no sé nada. Sí, digo, no me lo creo, no será que me estás gastando una broma. Dice, no, 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 lo puedes ver en este diario, que es uno de los diarios más importantes de la prensa de ahí, que ha salido una página entera anunciando que va a venir a dar un taller y va a dar también unas conferencias, etcétera. Ah, digo, pues claro, claro que voy a estar ahí, claro que voy a estar ahí, obviamente, ¿no? Entonces, efectivamente, me anoté ahí y ahí nos pudimos conocer personalmente, Brian y yo, ¿no? Porque no nos conocíamos, ni tampoco nos habíamos nunca comunicado, ¿no? Pero ahí nos conocimos porque una amiga mía que trabajaba en televisión allí, me dijo, oye, voy a hablar con el manager que viene, Jorge Char se llama, que viene con Brian Weiss, porque ella trabajaba en producción de informativos de una televisión de allí, ¿no? Me dice, voy a hablar con el manager porque así quiero que a través del manager os podáis encontrar, Brian y tú, y hablar, y sería fantástico. Entonces habló con el manager y dijo el manager, uy, es muy difícil porque él viene a dar sus actividades y luego no quiere que nadie le quiere descansar, que no le molesten en el hotel y tal. Digo, ya, pero ella decía, ya, pero es que Luis es un profesional de lo mismo, de la reflexión que está trabajando el único que había en aquella época ahí en Tenerife, ¿no? Y entonces, bueno, pues accedió, pero me dijo, vete, como vas a ir al taller, ahí después de que terminemos el taller por la noche en el hotel, pues ya te vienes con nosotros, que vamos a ir a una entrevista de televisión allí, que te han llamado, y te vienes y ahí vas hablando con él. Bueno, vale, fantástico. Aunque también antes de eso, del taller, me había invitado también a un programa, un señor canadiense que tenía un programa allí de era terapeuta, tenía un programa en una radio de los más importantes de allí de Tenerife. Me dijo, oye, yo voy a entrevistar a Brian Weiss, como tú estás en lo mismo, quiero que vengas al programa de radio para que le hagas alguna pregunta. Dije, bueno, fantástico, ahí nos conocimos, ahí, ya. Cuando él vino y yo le hacía preguntas en el programa de radio, y lo curioso es que nada más cuando entró ahí en el estudio de radio a Brian Weiss, sentí una energía que era muy similar a la que yo siento de mis guías, ¿no? Una energía de paz muy grande, sí, de una paz muy, muy potente, ¿no? Y sentí una oleada de energía cuando ya entró él y se sentó a hablar, una oleada de energía. Entonces fue como que, reconozco que es la misma energía, ¿no? Como que seguramente tenemos guías que son del mismo lado, o los maestros, como él les llama también, ¿no? Y entonces fue maravilloso. Luego ya cuando estuvimos, justamente que fuimos a la televisión después, ahí pudimos hablar largo rato, incluso fuimos a cenar antes que entrábamos a la televisión, a la entrevista que le hacían. Cenando, estuvimos ahí como más de una hora cenando con el manager y con una traductora que además yo la conocía de allí, que es una astróloga también de allí, que también tiene una parte de su familia que es inglesa y por eso la cogieron ahí como traductora. Estuvimos hablando y cuando yo hablé con Brian Weiss y hablamos, hasta hubo momentos, fíjate lo que te digo, que no era él el que me estaba hablando. En ese momento ahí entró en él un guía o un maestro y me hablaba a mí. A él le cambió la cara y todo y se reía y se reía y se ponía como muy gracioso, ¿no? Como si estuviera en una obra de teatro. Le cambió todo y yo dije, pero no eres tú el que estás hablando. Y él me dijo, sí, no sé, alguien aquí te quería decir eso, ¿no? Porque él canaliza, o sea, él tiene una capacidad ahí tremenda, Es está como muy conectado. medium, ¿no? Como una Sí, mediumnidad. está Ya. muy conectado. Entonces me empezaron a hablar los guías y me empezaron a decir que sigue adelante, que estás haciendo un buen trabajo, que te puede ayudar más a mucha gente, que tal, que cual. Y él también me dijo, Luis, son las mismas experiencias. Después ya cuando él ya estuvo en Sydney, me dice, es que son las mismas experiencias, Luis, las tuyas que las Wow. mías. Yo en Miami, tú aquí en Tenerife, son las mismas experiencias, coincidimos totalmente. Digo, pues claro, eso es lo que yo siempre he sentido y no sabía por qué, ¿no?
Y ahora ya entiendo que estamos en la misma, somos del mismo lugar, ¿no? En otros planos, ¿no? Y ahí él me dijo, bueno, pues cualquier cosa que necesites, contacta conmigo y tal. Y dije, bueno, igualmente, digo, encantado de ahí. La verdad que fue una experiencia muy maravillosa también de conocerle a él personalmente. Él transmite una paz enorme, una persona muy sabia, muy tranquila, muy maravillosa persona, ¿no? Y gran profesional, ¿no? De hecho, por eso ha tenido tanto renombre a nivel mundial, ¿no? Y a partir de ahí, pues eso, de que fue a partir del 1990, cuando empecé a trabajar con la regresión hipnótica, también luego empecé a encontrar libros, cuando iba a la librería a comprar libros de psicología transpersonal, y dije, voy a leer esto, que no sabía nada de la psicología transpersonal. Y empecé a leer, también me quedé fascinado, porque dije, bueno, pero esto de la psicología transpersonal, qué maravilla, o sea, me estoy dando cuenta que no somos pocos psicólogos los que hemos tenido experiencias ahí con la psicología transpersonal. Claro, muchos autores hablan de que ellos han entrado en la psicología transpersonal porque han tenido experiencias de despertar. Y entonces ahí me di cuenta, digo, entonces es que somos muchos más de los que yo pensaba a nivel mundial, ¿no? En aquella época, estamos hablando de la época de 1990, ¿no? Muchos que han tenido experiencias, pues como Stan Grof y muchos otros, ¿no? Que han tenido, que están dentro de la psicología transpersonal. Y bueno, pues eso fue un poco el recorrido y desde ahí he estado ayudando, he tenido, bueno, montones de experiencias. Creo que voy a escribir un libro para contar tantas experiencias que he tenido durante estos años, porque he tenido de todo. O sea, he tenido muchas experiencias de contacto con seres, tanto espirituales, maestros, como seres de otros planetas. Wow. Eh, Sobre todo siempre han sido experiencias positivas, salvo en muy contados casos que he tenido experiencias con seres así muy negativos que me han amenazado incluso hablando a través de alguien, o de alguna manera se han manifestado y me han amenazado con que yo no siga haciendo esto que estoy haciendo Seres de otra porque densidad. sí, porque te vamos a matar. O sea, No me digas. me amenazaban de muerte. Yo decía, bueno, ¿y cómo me vais a matar si no Eh, estáis aquí físicamente? ¿Y esos mensajes cómo te llegaban? ¿A través de algo? A O... través sobre todo de algunas personas que yo traté y que eran personas que estaban ahí con muchos problemas, y entonces Mm, la persona, claro, sin darse cuenta, tenía pegado ahí tenían pegado alguna entidad negativa, y en ese momento que yo relajaba a la persona, te lo hablaban, decían. me hablaban a mí, claro. Me hablaban a Wow. mí, algunos de ellos Increíble. incluso me amenazaban, incluso en algunos casos recuerdo que un hombre que estaba ahí con muchos problemas me dijeron, nosotros somos los señores de la guerra, me dice, y vamos a ir a por ti. Digo, oh, qué importantes. Bueno, dije, bueno, pues nada, a ver qué podéis hacer, ¿no? Sí, guerras ya estáis creando, pero tampoco vais a poder hacer mucho con terapeutas, ¿no? Que estamos haciendo esto, ¿no? Y no me han hecho nada, en realidad, sí, me han intentado hacer, pero nunca han conseguido. Tengo muy buena protección. Y bueno, pues eso es, te podría contar muchas más cosas, ¿no? Pero luego he tenido también experiencias de contacto con naves. Oh, eso me Tan- interesa muchísimo. Bueno, claro, Luis, perdona que haga un sí, inciso, si te parece, sí, porque sí, aquí claro, hay que como recapitular, ¿no? Porque has ido ah, avanzando y está bien para que también las personas que nos están escuchando, por favor, dejar los comentarios, cualquier claro. pregunta para un próximo programa con Luis, con Don Luis, con el psicólogo Don Luis, porque es Con Luis, Luis, un libro abierto, eres un libro abierto, Luis. Tienes que escribir un claro. libro, definitivamente, pero Sí, sí, vamos, sí, tú en ti mismo con todas tus experiencias, tus vivencias, eres sí, un sí, libro abierto. Entonces, yo sí, lo sí, que sí, veo aquí, y observo, Luis, si me lo permites esta observación, claro, es que has ido como haciendo un trabajo de elevar tu frecuencia y a exacto. través del conocimiento, ¿no? Como el libro del conocimiento que decía Mm, el libro de Sofía, ¿no? Que nos hablaba del conocimiento como claro, una puerta de la expansión de la conciencia, ¿no? Entonces, como que exacto, veo o observo que, digamos, tu proceso ha sido como un proceso de ir calibrando y ascendiendo, elevándote a nivel de frecuencia a través del conocimiento y de las claro, experiencias, ¿no? Pero como que has ido absorbiendo mucho conocimiento, tu claro, frecuencia fue ampliándose
y ahí exacto. llegó tu catarsis o tu despertar. No sé si me equivoco. Lo Sí, podríamos sí, sí, resumir así en todo lo que nos has explicado, sí, ¿no? sí, totalmente, Porque esto nos, totalmente. nos pasa a todos, yo me incluyo, a mí también me ha pasado, le pasará a Claro, muchísimas personas y es bueno, ¿no? Establecer estos puntos de unión claro. y que todos pues podamos también compartir y hacer como de tu experiencia también parte de Claro, nuestra, ¿no? Experiencia, por así decirlo. exacto, exacto. Es que Sí, somos sí. muchos los que cada vez Nutrirnos más de eso. personas están teniendo estas experiencias, ¿no? Cada vez Ujú. más personas están teniendo estas experiencias. Entonces, realmente es lo bonito, ¿no? Que podamos compartir, que podamos ayudarnos unos a otros y darnos cuenta de que son experiencias, en algún sentido, cada uno tiene la suya, pero que en el fondo son lo mismo, ¿no? O sea, tienen Mm. un fondo común, ¿no? Tienen una esencia en común. Todas estas experiencias que son de eso, de despertar, de entrar en este mundo más avanzado, de espiritual y también conciencial. Entonces, sí, realmente es muy interesante y que es un proceso que ahora también muchas personas están teniendo y que lo que es, por la información que yo tengo es que en los próximos meses va a haber un despertar masivo. Wow. Mm, va a haber un despertar masivo de muchas personas que incluso personas que ni quieren saber nada de esto y que de pronto ahí van a empezar a ocurrirle cosas con la vibración del planeta que está subiendo tanto y vamos a tener seguramente con el flash solar y todos estos eventos que vienen, vamos a tener un despertar masivo. Ya me lo advirtieron cuando yo llegué a Chile en el 2014, que llegué aquí, porque pues, eso sería largo también de contar, porque me pregunta aquí la gente de aquí, ¿tú por qué viniste a Chile, Luis? Me pregunta la gente de aquí, de Chile. Ya tengo aquí buenos amigos aquí en Chile, ¿no? Por cierto. Y, y digo, yo es que, mira, yo no tenía planificado nada. O sea, aquí me trajeron a mí, aquí. O sea que los guías hicieron que todo allí en España, que me iba todo muy bien y tengo un montón de amigos y mucha familia y todo, todo aquello como que se cortaba y ya la información que me dieron en aquel tiempo era que que ya se había terminado mi ciclo en España y que tenía que irme a otro país. Y yo decía, pero ¿cómo voy a ir a otro país si llevo aquí toda la vida en España, ¿no? Y estoy aquí con mis amigos. No, no, tienes que irte, me dijeron ahí. A través de diferentes personas que yo incluso consulté, personas que son muy intuitivas, que tienen unas capacidades fuera de lo común, y también cuando yo meditaba me llegaba la misma información. Entonces, digo, bueno, pues entonces yo me lancé. Pese que muchos conocidos míos me decían, pero tú estás loco, ¿cómo te vas a ir ahora a Chile y vas a dejar todo aquí? Bueno, es que es lo que me toca, no tengo otra, ¿no? Y cuando ya llegué a Chile, me di cuenta, claro, que aquí, como está la cordillera, es donde está la Kundalini de la Tierra, y donde Uh, aquí se va a iniciar, la información que me han dado, aquí se va a iniciar el gran despertar que luego se va a ir difundiendo a todo el planeta, ¿no? Como claro, el aquí de la despertar cordillera. de la transición Ah, de la energía Kundalini, ¿no? Que se ha trasladado, ah, tengo entendido, sí, de la a la zona del cordillera. Tíbet, de la zona de Tíbet, Oriente, ¿no? sí, Hacia el movimiento de esa zona donde tú estás. Y claro, tiene sentido porque tú me has dicho que está al sur y por ahí sí, despierta toda la cordillera en forma, además de serpiente, claro, 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 de la serpiente Kundalini, de la forma del despertar, ¿no? De exacto. la, pues, y recorre todo el continente, ¿no? Por así decirlo. Muy interesante esto, Luis. Sí, Y una sí, pregunta sí. voy a hacerte. ¿Tú crees Mm. que si tú no hubieses elevado tu frecuencia a través del conocimiento, hubieses tenido estas experiencias de contacto que has tenido con seres de otras dimensiones o con seres extraterrestres? Mm, no, seguramente no lo habría tenido, porque justamente mis guías me han dicho en ciertas ocasiones que bueno que elegí el camino del avance para despertar, ¿no? Del crecer, del avanzar, del evolucionar. Porque me dijeron, si tú te podías haber quedado siendo un psicólogo tradicional y estar ahí me lo dijeron incluso, ¿no? Estar ahí en tu cosa de siempre y bueno, y no tener más o menos una vida de lo más plana en ese sentido, ¿no? Y me Tranquila. dijeron, claro, pero me dijeron, pero bueno, te vinieron experiencias, te vinieron también situaciones y tú eh, te atreviste a lanzarte hacia adelante, ¿no? Y eso es lo que, claro, porque si yo, por ejemplo, yo sé que si no hubiera hecho la terapia esa que me hizo este compañero psicólogo Ramón,
yo no estaría donde estoy ahora. Mm, Por eso a muchos psicólogos les recomiendo, cuando me dicen, ¿y qué puedo hacer y tal? Porque ahora en las universidades, en la carrera de psicología, no se les dice a los alumnos que se hagan una terapia, no, no. La mayoría de los sitios te dicen que no, tú que hazte no sé cuántos máster, que aquí lo llaman magíster, y ya con eso estás mm, preparado, ¿no? Y yo sí, digo, es que no, es que como decía mi profesor este Luis Sencillo, él decía, es que si ustedes se hacen una terapia, eh, el, el- la herramienta más importante para realizar su trabajo como terapeutas es su propia personalidad. mm, Entonces, si te haces una terapia, claro, te transformas tu personalidad, una personalidad mucho más armónica, mucho más positiva, mucho más sabia, y entonces ahí es donde puedes ayudar. Entonces yo siempre digo, si yo hubiera decidido no hacer esa terapia, o haberme ido a la mitad de la terapia, y no, yo llegué hasta el final, hasta que ya llegamos al final de la terapia, si no hubiera hecho eso, no estaría donde estoy. No habría tenido esas experiencias porque estaría bloqueado, estaría muy bloqueado a nivel interno y estaría muy limitado. Entonces, claro, son elecciones que tenemos que mm. hacer también en la vida y siempre por eso tenemos que ser valientes en el sentido de que si viene una oportunidad, pues lánzate, no va a Hay que pasar lanzarse al nada. vacío, ¿no? Como el Claro, loco, ¿no? Como en la carta del exacto. loco del La tarot, carta aquí del que te loco, gusta, exacto. Carl Jung, ¿no? Confiar, Hay que lanzarse al exacto, vacío. exacto. Y entonces parece como un requerimiento, ¿no? Para poder tanto avanzar en estados alterados de conciencia, que ahora te voy a Sí. preguntar qué opinas tú de los hongos o de la ayahuasca o de estas cosas, o si no lo dejamos para otro próximo programa. Por favor, dejar vuestras preguntas que le podemos hacer a Luis. Pero antes de eso, Luis, parece Sí, como esto que últimamente me encuentro como que parece un requerimiento, ¿no? Elevar la vibración y la conciencia para poder conectar y canalizar total, esta fuente, ¿no? De información total. tan vasta llamado universo y con tantos seres en diferentes Mm, planos. Vivimos en un planeta multifrecuencial y multidimensional, entonces hay mm, una convivencia, ¿no? A través de las regresiones, ya lo has explicado, hay un montón de claro, seres alrededor y dentro y fuera de nosotros, ¿no? Esto es algo que a nivel exacto. cerebral del cuerpo humano es como a nivel, es complejo entender esto, ¿no? Claro, sí, sí. Es ¿Cómo complejo, podemos? pero mira, yo siempre digo que eh, para que las personas lo puedan entender más fácilmente, es que en realidad todos estamos aquí por la forma de vida, por el sistema, todo eso que hemos ido viviendo desde que nacemos aquí, incluso lo que traemos de otras vidas, estamos muy bloqueados. Por eso dicen, bueno, si en realidad del ADN solo tenemos dos filamentos ahí funcionando y tenemos 10 sin funcionar, ¿no? Por ejemplo. O sea, Wow. estamos muy limitados. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú no vas haciendo un trabajo interno para desbloquear, para ir quitando capas de energía psíquica que tenemos ahí dentro, entonces te quedas ahí metido, como decimos en psicología transpersonal, en tu cápsula del ego y no sales de ahí, te quedas en lo personal. No puedes ir a lo transpersonal, que es lo universal, lo espiritual, lo que va más allá de lo personal, ¿no? De la mente, del inconsciente o la mente personal y la mente transpersonal. Tienes que sanar y transformar toda tu parte personal, tu mente personal, para poder avanzar, para poder abrirte y pasar a esa mente transpersonal y poder entender todos estos fenómenos y poder vivir fenómenos maravillosos, ¿no? De conexión con seres, conexión con seres también de otros mundos o de otros planos espirituales, para recibir también sanaciones bueno, y una expansión continua de situaciones que te van ocurriendo, que te van abriendo más y más y más y más. Y que, claro, hay personas que si no lo han vivido, tú les cuentas y dicen, no, bueno, eso es una locura, eso es imposible, ¿no? Tú no estás bien, o tú estás, claro, porque no lo pueden entender, porque están en su capsulita ahí de la mente personal del ego y no pueden entender lo que va más allá. Yo tampoco lo entendía hasta que lo experimenté, claro. Entonces yo, Hasta que fuiste rompiendo claro, esas capas, ¿no? O exacto. transmutando esas capas. Y en ese momento Interesante. fue, claro, en ese momento fue con la terapia esta que hice inicial, luego me han hecho diferentes terapias y cuando necesito algo, sanar alguna cosa que yo sienta que tengo por ahí, ya siempre busco algún terapeuta que me ayude a hacer alguna sesión y ya está. Y me han hecho regresiones, diferentes terapeutas, me han hecho medicina cuántica, me han hecho
de todo, o sea, no sé cuántas terapias diferentes luego hice, pero la que fue básica, fundamental y la más importante fue la de este psicólogo cuando yo ya estaba empezando, cuando ya era los primeros años de psicólogo, y esa terapia de verdad me cambió la vida, entonces fue fantástico. De hecho, Ramón, cuando yo le conté ya que habíamos terminado la terapia y luego tuve ese despertar, otro día que hablamos y le conté, mira, estoy teniendo esta experiencia, ¿no? He tenido esta experiencia. Él me dijo, dice, oye, yo te felicito, Luis, dice, porque yo sé muy bien lo que es, porque yo también he tenido una experiencia mística también. Digo, yo no sabía eso de ti. Dice, sí, 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 yo te entiendo perfectamente. Dice, y ya cuando tienes esa experiencia, fíjate lo que él me dijo, cuando tienes esa experiencia ya no paras, ya no paras. Dice, y entras en el mundo de los hombres sabios. Así me lo dijo. Dice, Wow, sí que yo te felicito. Digo, guay, gracias Ramón. Yo no me esperaba esto de ti. Yo pensaba que tú no, que tú qué no, maravilla, que qué tú maravilla. no estabas en esto. Sí. Oye, Luis, bueno, muchas gracias por compartirnos todas estas experiencias, tu vida, que es como un gran libro abierto. Y además es una guía, ¿no? Para todos los que nos pasan estas cosas. Claro, Claro, también hay personas que han llegado a ese punto evolutivo a través de circunstancias, a lo mejor no tan positivas como las tuyas en ese aspecto del conocimiento, porque lo tuyo se ve muy amoroso y pacífico dentro de lo que cabía en contacto con el conocimiento, que es algo, oye, pues muy supremo e ideal, pero hay también situaciones dramáticas, ¿no? De claro, adversidades, de claro, pérdidas, de grandes pérdidas físicas, familiares, que también te hacen despertar de alguna manera, o despertar, o definitivamente terminar claro. vibrando en una densidad que te lleva también a unos trastornos y a unas situaciones complicadas, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Sí, efectivamente. Es que cada persona luego, claro, va a tener una experiencia. Yo creo que tuve una experiencia de despertar más suave, vamos a decirlo así, aunque también fue fuerte esa época que yo me sentía con ese vacío tan grande y esa cosa tan, eso de que ya no me servía nada. Y justamente, pues fue yo creo que más armoniosa ese despertar mío debido a la terapia que yo hice antes con este psicólogo y las tiempo que llevaba con el tai chi y con la meditación. Eso fue lo que me allanó el camino para entrar más fácilmente en ese despertar. Si no, seguramente me habría ocurrido algo más fuerte. A lo mejor pues tienes un accidente o tienes Mm, una enfermedad o tienes un golpe fuerte que se muere alguien, como tú dices, muy cercano o lo que sea, ¿no? En mi caso no fue así, pero yo creo que fue porque me fui preparando, aunque yo no sabía que me estaba preparando para eso, pero me fui preparando con ese trabajo interno que ya estaba haciendo anteriormente, ¿no? que bueno, pues sería muy importante aprender esto, ¿no? Porque hay dos maneras de aprender, como dicen, a través del amor o a través del sufrimiento, ¿no? Cada uno elige. Exacto, Evidentemente, esto parece que exacto. forma parte de un plan que Claro, incluso, digo que incluso es posible que decretemos antes de nacer, ¿no? O firmemos o pactemos. claro, No sabemos, yo no sé muy bien con quién, pero como que claro, dicen, ¿no? Dentro de la filosofía y de las creencias y incluso de la, bueno, del ocultismo y todo esto, ¿no? Se hablan de las religiones también, ¿no? Que antes de nacer claro, como que tenemos una misión de vida y elegimos claro, estas circunstancias fuertes para claro. aprender de una u otra manera. También incluso, ya yendo hacia la filosofía a lo mejor más oriental o pues que forma parte también de otras vidas y otras experiencias que hemos elegido, ¿no? Claro, esto a Claro. veces cuesta entender, ¿no? Pero también Sí, depende de sí, con qué creencia uno se conecte, ¿no? claro. En mi caso, yo he podido saber y me han hecho regresiones y he tenido otras experiencias también, más allá de la regresión también, o en otras experiencias que he tenido distintas a la regresión. He podido recordar buen número de vidas y siempre me han dicho los guías espirituales que yo es que he tenido muchas vidas ya, Mm, que claro, por sí, se ve. eso, por eso venía aquí a tener esta experiencia y poder ayudar al despertar, que por eso ahora también he venido a Chile, al lado de la Mm, cordillera, desde aquí donde estoy se ve la cordillera, por cierto, qué bonito. eh, eh, que tenía que venir aquí para ayudar ya que había estado en España ayudando, ahora aquí en Sudamérica, ayudar en el despertar grande que viene ahora, que está viendo y que va a haber masivo dentro de.
de poquito, ¿no? Ya, yo creo que entre este año y el próximo año puede ser en cualquier momento. Y, y ayudar en eso, ¿no? Entonces, claro, es eso, ¿no? Que realmente cada uno tenemos una misión y yo tenía muy claro mi misión porque cuando yo era niño me decían los adultos, ¿tú qué quieres ser de mayor, Luis? Y yo decía, yo voy a ser médico. Imagínate, decía, voy a ser médico. Y siempre me preguntaban, yo siempre decía lo mismo, voy a ser médico. Yo no sé por qué lo decía, porque lo sentía así, claro. Ujú. Y luego a los 15 años que estaba yo en el instituto de bachillerato, en la secundaria, resulta que a los 15 años en algunos de los profesores empezaron a hablar algo de psicología. No teníamos ninguna asignatura de psicología, sino que la profesora de lengua y literatura nos empezó a hablar de psicología de pronto unos días y yo dije, qué interesante. Entonces empecé a buscar libros de psicología, ¿no? Otro profesor también, el de filosofía, algo nos habló de psicología, pero muy poco también, me llamó la atención. Y hasta un sacerdote que teníamos las clases de religión que nos ponían y eso, un sacerdote que vino muy joven, nos empezó a hablar de religiones comparadas, de psicología de la personalidad y todo, y dije, bueno, qué maravilla, ¿no? Entonces ya ahí fue cuando empecé a leer libros y ahí yo me dije a mí mismo, ya empecé a decírselo a toda la gente a mi alrededor, no, no, yo no voy a ser médico, yo voy a ser psicólogo, que es como un médico, pero de la mente, un médico del alma, porque la medicina que es tan biológica no es lo que yo tengo que hacer, ¿no? Mm, Y qué efectivamente, luego ya interesante. a los 16, 17 años ya estaba en la universidad estudiando psicología. Luis, ¿cómo fueron tus primeras experiencias de contacto con seres extraterrestres de otras Ujú. dimensiones? ¿En qué país fueron y cómo fue este proceso? En España fue la primera vez que tuve experiencias de diferentes tipos. En Tenerife, varias veces ahí en el Valle de Mm, Bucanca, al lado del Teide, por la noche con amigos, ahí aparecieron naves y nos ¿A una poníamos, distancia cercana o...? sí, cercana, cercana, y además Wow. haciendo por ejemplo, en una ocasión durante 20 minutos, Uf. con un amigo y una amiga que me llevaron ahí, dijeron, vamos al Teide por la noche a ver las estrellas. Bueno, vamos. Y ahí fuimos los tres y, y de pronto estábamos fuera, hacía un poco de frío, fuera del coche. Dijimos, bueno, vamos a entrar dentro del coche, ahí seguimos viendo el cielo y tal, porque ahí nos pasamos frío. Ahí nos metimos en el coche y cuando nos metimos en el coche, de pronto empezamos a ver de frente, en el cielo, que salía de detrás del Teide, varias naves, eran como tres Wow. naves, creo, con Pero desde colores dentro del volcán, ¿no? no desde dentro, sino Ah, desde detrás del volcán, detrás. como desde el mar, ¿no? Sí, O, puede claro. ser, pero aparecían detrás y luego había ahí un cielo que se veía perfectamente y luego más a la izquierda había otra montañita ahí que está frente al Teide y ahí hicieron toda una serie de peripecias para que los viéramos bien con Wow. tres naves moviéndose, cruzándose unas con otras y además Uf. tenían colores que iban cambiando, cada nave le iba cambiando el color rojo, Wow. azul, amarillo, verde, y venga a hacer todo tipo de juegos entre ellas. Durante 20 minutos, Increíble. yo lo miré por el reloj, durante 20 minutos, y claro, mis amigos me decían, Luis, pero tú que sabes más de esto, ¿qué puede ser esto, no? ¿Qué es esto, no? Digo, hombre, yo creo que nos están queriendo decir algo. Digo, ahora vamos a hacer una meditación, si os parece, a ver qué recibimos. Y lo que recibimos en la meditación era que ellos nos decían, hemos querido hacer este espectáculo para que vosotros sepáis que no estáis solos en la misión que tenéis ahí, que nosotros estamos con vosotros, somos seres de Uh, otros mundos, pero que estamos también con vosotros ayudándoos desde aquí, desde las naves y desde la misión que nosotros realizamos, ayudando a la misión vuestra, o sea que no estáis solos. Y eso nos alegró mucho, ¿no? Pues digo, qué bien, aquí se han presentado los amigos, nos han dicho, aquí estamos, mirad qué bonito lo que vamos a hacer aquí, para que os deis cuenta que no estáis solos. Esa fue, creo, la primera experiencia fuerte que tuve en el Teide. Y luego he tenido en Salamanca también, vi también unas naves junto con otros amigos por la noche, varias naves ahí en la ciudad, eran dos naves grandes encima de la ciudad que al día siguiente en la prensa más importante aparecía en la portada. Miles de wow. personas en la ciudad han visto ovnis en la ciudad, en En el cielo de la Salamanca. ciudad. En Salamanca, sí. Creo recordar eso, creo recordar eso. Sí, Han aparecido en Salamanca y en Madrid también, creo que así. fue en 1980, por ahí, cerca, por esa Creo haberlo visto y creo que de JJ Benítez, no sé si lo cubrió por ese entonces o algo así, Y, me parece y ver. yo tuve una experiencia ahí, yo creo que fue la primera, luego fue en Tenerife, en el Valle del Teide,
Mm. Aquí también he visto en Chile en varias ocasiones, o sea que he tenido experiencias y experiencias también en meditación y otro tipo de experiencias que he podido tener ahí, sí. ¿Y Ujú. crees que estos seres son de este tipo de avistamientos que has tenido, son la misma raza o no sé si te han dicho de dónde pueden provenir? De diferentes razas, de Mm. Pléyades, de Sirio, de Arcturus, diferentes, claro. Bueno, Luis, muy interesante todo esto que nos cuentas. Después ya, bueno, llevamos una hora ya prácticamente de programa, una hora incluso un poquito más. Si tenéis alguna pregunta para Luis, ¿qué le preguntaríais a Luis sobre el despertar de la conciencia? ¿Cómo podemos ampliar nuestra conciencia? ¿Cómo podemos ejecutar? ¿Cómo podemos ponerlo en práctico esto despertar de la conciencia? Por favor, Mm. o también cómo podemos contactar con seres de otras dimensiones, en qué nos puede ayudar la hipnosis regresiva, todo esto que hemos visto. Por favor, dejadlo en los comentarios, cualquier cosa en lo que estéis interesados. ¿Qué le preguntaríais a Luis? ¿En qué estáis interesados? En aprender, en saber o en despertar. Luis, quería preguntarte también si has tenido experiencias de contacto físico con estos seres, tanto a Sí, nivel físico o a nivel astral. sí, eso, buena pregunta porque justamente había una experiencia que se me había olvidado y ahora la recordé. Una experiencia que tuve fue la primera vez que fui a Canarias no, a Tenerife, perdón, porque ya había ido anteriormente a Gran Canaria. Y esa experiencia fue, eh, a ver cómo la puedo contar, fue impresionante, ¿no? Porque en realidad aparecí en Tenerife con la pareja que tenía en aquel momento, Carmen se llama, y, y fuimos ahí, en realidad ni siquiera teníamos pensado ir a Tenerife, o sea, fuimos a la isla de Lanzarote, que unos conocidos míos que me habían seguido y que tenían experiencias me dijeron, tienes que venir, te vamos a invitar a venir a Lanzarote, veniros y tal, que aquí vamos a buscar alojamiento y podemos hablar y tal. Y nos fuimos unas vacaciones ahí a Lanzarote. Y ahí, tanto ellos como todos los amigos de ellos que nos iban presentando y que estaban en estos temas, nos decían, pero tenéis que ir a Tenerife. Y nosotros, bueno, si hemos venido aquí a descansar de vacaciones a Lanzarote, estar con vosotros, no, pero ir aunque sea 2 días a Tenerife, porque en Tenerife hay lugares de una energía, el Teide y las pirámides y no sé cuántas cosas, tenéis que ir ahí. Tanto insistieron que al final, bueno, ellos consiguieron un billete de avión porque no había, era una época de vacaciones, no había billetes ya se habían acabado, consiguieron no sé cómo y nos fuimos a Tenerife. Bueno, y esto fue impresionante. La primera noche, o sea, fue llegar por la noche en el avión al aeropuerto Los Rodeos de Tenerife. La primera vez que habíamos ido a Tenerife no teníamos ni idea, ¿no? Y cuando estamos ahí, en el aeropuerto, me dice mi pareja Carmen, me dice, ¿y qué hacemos ahora, Luis? Eran como las 11 de la noche, imagínate un viernes a las 11 de la noche y vamos a pasar el fin de semana allí solamente, ¿no? Y me dice, ¿y ahora qué hacemos? Y yo dice, aquí son las 11 de la noche, no conocemos nada, dónde vamos, no habíamos reservado ni hotel ni nada. Y dije, no, no te preocupes, yo esto lo arreglo. Me fui a uno de los taxistas que había ahí, de los taxis, y le dije, oiga, usted nos puede llevar a un hotel que esté cerca del mar, que sea bonito y que sea un lugar, bueno, pues agradable. Y me dijo, sí señor, yo les llevo, ningún problema. Y nos llevó al Puerto de la Cruz, allá al norte de Tenerife, a un hotel justo que se llama el Hotel Maritim, de ser una cadena alemana, justo que está a la orilla del mar, en una zona tranquila que está fuera del centro de la ciudad, ¿no? Y ahí en ese Hotel Maritim, maravilloso porque nos tocó una habitación que daba al mar, ¿no? Y entonces tú estabas escuchando el mar toda la noche. Imagínate qué maravilla, ¿no? Ahí nos dormimos y esa misma noche tuve una experiencia de un sueño lúcido, pero increíble, ¿no? Porque yo era como que me encontraba con unos amigos y estaba con ellos y nos reíamos, nos contábamos cosas, venga a reír toda la noche, y yo era consciente, pero estaba soñando, estaba bien dormido, ¿no? Y Y claro, yo estaba ahí y ellos me decían, bienvenidos Luis, bienvenido a Tenerife, este es un lugar también importante para ti, aquí vas a tener luego que hacer cosas. En aquel tiempo yo vivía en Madrid, o sea, y me decían, tú vas también a realizar aquí una labor y tal, pero más adelante y eso. Dice, te vamos a enseñar la base donde estamos nosotros. Wow. Y me la enseñaron. Y yo no sabía dónde era ese lugar, porque me la enseñaron una base que había como debajo de la tierra o debajo del mar también, debajo de la tierra.
y me Intraterreno, o sea, enseñaron, mucho más sí, debajo sí, sí. como en el núcleo o algo así, o dentro No, de no, la no, no, Tierra. no, 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 dentro de, pero era una base extraterrestre que había allí cerca de, no, cerca de la superficie, pero estaban Ah, ahí en el subacuática mar, o en el sí, mar, dentro del mar. sí, subacuática, pero estaban ahí en el fondo del mar, digamos, Wow. seguramente en el fondo, en la tierra, no sé cómo lo tendrían, porque por fuera no la pude ver, ¿no? Solo por dentro sí pude ver lo que había allí, cómo tenían allí todo preparado y todo lo que hacían ellos. Y al mismo tiempo era todo siempre reírnos porque éramos como, bueno, amigos de toda la vida, riéndonos y jajaja y tal, pero fue una experiencia maravillosa, ¿no? Muy bonita. Y claro, yo después cuando desperté dije, uy, qué este sueño que he tenido, ¿no? Y Carmen, lo primero que me dice Carmen, oye Luis, ¿qué te pasaba anoche? Digo, ¿qué me pasaba? No sé. Sí, dice, te has pasado toda la noche riéndote. Me dice. Digo, claro, fíjate, yo sin pensarlo le dije, claro, es que estaba con unos amigos míos extraterrestres. Wow. Así. Y sabes lo que pasó fue, a partir de ahí fue todo impresionante, porque fuimos a desayunar al hotel, ahí yo alquilé un coche, no teníamos coche para recorrer toda la isla, y en el alquiler te daban un mapa antes, no sé ahora cómo lo harán, pero un mapa Mm, así de papel que se claro. abre, y yo Mm. miramos ya en el coche del alquiler para salir ya y recorrer la isla, pues me dice Carmen, ¿y ahora dónde vamos? Si no conocemos nada de aquí, ¿por dónde empezamos? Y yo nada más mirar el mapa, señalé con un dedo, digo, aquí, pero sin pensarlo, o sea, algo que me decía que aquí, vamos a este punto. Era el norte de Tenerife, ¿no? Y fuimos ahí, siguiendo el mapa, y llegamos a un lugar que se llama Punta del Hidalgo, que luego me enteré que ese lugar ha sido un lugar donde mucha gente ha tenido experiencia Mm. con extraterrestres, ¿no? Pero no sabíamos nada de eso, nada. Llegamos allí a ese lugar, Punta de Hidalgo, que está a la orilla del mar y hay unas montañas ahí preciosas al lado del mar. Y allí no había nadie. Nos sentamos, Carmen y yo, nos pusimos allí a meditar y los dos dijimos, wow, qué energía hay aquí. Impresionante la energía, ¿qué pasará en este lugar, no? Y ahí nos quedamos con esa duda, ¿no? Y después fue cuando más adelante una señora que de allí de Tenerife me llamó, que en ese viaje la conocimos, y ella organizaba actividades para gente de fuera, que hablaba de estos temas, digamos, extraterrestres y temas espirituales, todo eso. Y ya ella me llamó cuando ya estábamos en Madrid y me dijo, oye Luis, quiero que tú vengas a Tenerife porque hay muchas personas interesadas en lo que tú estás haciendo y tal, yo te voy a organizar. Bueno, pues acepté, me fui y ahí en ese viaje que yo hice a Tenerife, donde estuve dando conferencias, estuve haciendo sesiones individuales para muchas personas, pues también un matrimonio, que es el profesor de historia y su esposa, que vinieron también a hacerse regresión conmigo. Después nos hicimos amigos y me dijeron, oye, os queremos invitar este domingo descansáis, ¿verdad? ¿Descansas tú, Luis? Sí, descanso el domingo. Ah, queremos llevarte a un sitio muy especial, no te vamos a contar nada, te vamos a llevar a un sitio. Y con esas personas no había hablado nada más que lo de las sesiones y lo de eso, que íbamos a Wow. ir a un sitio. Bueno, nos llevaron a ese sitio el domingo en su auto, en su coche, y justamente llegamos ahí a la Punta de Hidalgo. Y dijimos, pero si aquí ya hemos estado nosotros, fue el primer lugar que visitamos de esta isla. Y me dicen, sí, ¿habéis venido ya? Claro. Y nos pasó esto, yo les conté, nos pasó esto. Nos pasó eso durante el sueño, luego fui a ese lugar y yo sentía que en ese lugar era donde estaba seguramente la base. Por eso el primer lugar que fuimos y que me llevaron Uh, así, me fueron guiando a mí por intuición, claro. ¿no? Sí, Y sí, sí, entonces sí. me dijeron, esta pareja, Juan y Mari se llaman, ¿no? Me dicen, claro Luis, es que aquí hay una base. Dice, nosotros hemos estado aquí varias ocasiones y hemos tenido contacto con ellos. Y dice, y hemos venido aquí a acampar por la noche los dos en una tienda de campaña, en la caseta, dicen también por ahí en otros sitios, una tienda de campaña aquí a la orilla del mar para contactar con ellos y ellos los hemos visto salir. Dice, no solamente hemos visto entrar naves en el mar, en el océano Atlántico, que es en el océano, entrar y salir naves, ¿eh? Dice, y muchas personas que conocemos también. Dice, pero algunas veces incluso han salido por la noche cuando estamos acampando, salían del agua unos seres que eran
así altos y luminosos, eran como unas figuras luminosas, salían, se acercaban a nosotros y se han comunicado con nosotros telepáticamente, no una, sino varias veces. Dice, y ellos nos han contado que tienen una base ahí abajo, donde ellos están haciendo una misión importante para el planeta y para todos los seres humanos. Y yo dije, claro, ese es el lugar donde me llevaron a mí por la noche. O sea, ahí Wow. tienen la base. Ahí fue cuando todo ya me cuadró, ¿no? Y después he tenido una experiencia de un hombre de allí, se llama Carlos, de allí de Tenerife, que él un día me vino, yo no le conocía, un día me vino ya, pero eso ya pasaron después unos años, ¿no? Me vino y me dice, Luis, vengo a ti para que me ayudes con regresión a recordar una experiencia que yo tuve, que me subieron a una nave. Claro, fantástico. Él es licenciado en química, pero tiene una agencia, no trabaja en eso, ¿no? No en física, perdón, licenciado en física, pero no Wow. trabaja en eso. Él tiene una agencia de publicidad y también trabaja para Google y no sé cuántas cosas más. Y entonces él me dice, bueno, ahí pudo recordar con la regresión y la experiencia que él había tenido fue ahí en la punta de Hidalgo, que había ido con sus amigos, en plan de ir allí por la noche después de ir a la discoteca y no sé qué, y habían ido allí y iban ahí con la botella ahí bebiendo ahí en la punta de Hidalgo, al lado del coche, varios amigos, cuando apareció una nave ahí arriba, en la montaña, que estaba Wow. en la orilla, una nave enorme. Dice, y yo me di cuenta, o sea, él fue recordando todo, ¿no? Dice, me di cuenta que yo les decía a mis amigos, ¿estáis viendo esto? ¿Estáis viendo? Dice, y nadie decía nada. Y me di cuenta que todos se habían quedado dormidos, o sea, los habían dormido los amigos, para que tuviera la experiencia solamente él. A él Wow. le subieron a una nave, A una y nave. sí, le subieron a una nave y a él le fueron contando todo lo que ellos hacían y que tenían ahí una base, que en esa base También. había como 600 seres en la base que tenían ellos ahí debajo, De que fue la diferentes que me, razas o de la misma raza, del mismo planeta. sí, creo que había de diferentes también, sí. Mm. Y entonces él me contó esa experiencia y dije, bueno, qué impresionante porque justo digo, el lugar donde me enseñaron a mí esa base me la enseñaron a mí durante el sueño, la primera vez que dormí en Tenerife, que fue no sé cuánto fue, en 1990 Sí. y poco. Y bueno, Es un punto muy y caliente, Tenerife, ¿no? Hay muchísimas total, experiencias. total. Sí, además ahí han tenido muchos, incluso hizo un programa, Miguel Blanco ahí en la Punta de Hidalgo, hizo un programa de radio hace Wow. muchos años, porque es un punto caliente de experiencias, de contacto y De de contacto, naves que tremendo. entran y salen del agua, de seres que tal. Entonces yo los vi también esos seres, como me dijeron mis amigos que los habían visto como una figura así que eran de luz, ¿no? A mí me han Son los, dicho esos también. ¿Sabes sí, dónde? sí, En el lago de ¿dónde? Maracaibo, saliendo del lago de Maracaibo. Ah, claro, claro, Me lo han contado claro, también una persona de sí. Venezuela. Yo Así, cuando los he muy altos, podido, como tú explicas, muy altos y como claro. de color fosforescente, como traslúcidos, un Exacto, poco. exacto, sí, sí, sí. Wow. Esos son los que yo he visto durante el ¿De dónde sueño son? y a veces en meditación. ¿M? Son seres que son, en mi caso, son más los de Sirio, claro, que los que De dicen que Sirio. son. Pero también hay de otras razas, yo te digo, hay de otras razas de Artús, de Pléyades, de diferentes razas. Pero yo siempre los he visto así, o sea que no hay otros que, como dicen, que yo los he visto ahí con un traje, con no sé cuántas cosas. No, yo siempre los he visto en meditación y en sueños y todo eso. No los he podido tocar físicamente porque obviamente no he tenido esa experiencia. Yo creo que no hacía falta esa experiencia, pero sí son unos seres así que son todo una figura humana pero luminosa. Luminosa Wow. y Espectacular. sí. Y entonces ahí la experiencia de Carlos fue impresionante porque luego fuimos a una radio de ahí, de importante, la radio autonómica de Canarias, ahí en Tenerife, y ahí le entrevistaron luego, a mí me habían entrevistado ahí, pero luego le entrevistaron a Carlos, yo hablé con se llama, ¿cómo se llama ahora? No recuerdo ahora. Bueno, uno que hace programas ahí también, un periodista, Ujú. y le dije, mira, te he conocido este caso de Carlos, que le he hecho regresiones y bueno, él ha tenido una experiencia impresionante, ya sé que a ti te interesan, si quieres él dice que sí, que estaría dispuesto a ir a tu programa de radio, y ahí fuimos un par de veces al programa de radio de este hombre, de este amigo, y él contó, Carlos, las experiencias que ha tenido ahí, siendo una persona que ya digo que él se dedica, es publicista, o sea que es fotógrafo y publicista, ¿no? Pero Ujú. él, unas experiencias impresionantes que tuvo ahí en esa nave,
todo lo que pudo recordar y que curioso que coincidió con el lugar que fue que a mí me enseñaron la primera noche mm, que dormí ahí en Tenerife, en el hotel ese, curiosamente. Hotel Qué causalidad, ¿no? Arequipa. Sí, y Qué todo, y causalidad. claro, luego también conocí a Paco Padrón, que tú habrás conocido también a él, o le habrás sabido algo de él. Paco Padrón, que murió hace unos años ya. Pero ahí conocí también, tuve unas experiencias, bueno, tuve una experiencia, varias experiencias con Paco Padrón, pero la primera Ujú. fue que nada más llegar yo, esa vez que yo fui la primera vez a trabajar desde Madrid a Tenerife, él me dijo, oye Luis, que quiero hacerte una entrevista, no nos conocíamos él y yo todavía, ¿no? Quiero hacerte una entrevista porque dicen que tú vienes a Tenerife en la radio, que él estaba en Onda Cero Radio ahí en Tenerife, y quiero que vengas y tal. Sí, encantado Paco, ya yo te he visto por ahí en algún programa de televisión y me parece muy interesante lo que tú haces Paco, así que encantado. Y ahí fui, ¿no? Y luego él me dijo que quería hacerse una regresión. Digo, pues sí, claro que sí, encantado. Entonces, otro día quedamos, le hice una regresión ahí en Tenerife y fue impresionante. Tantos que hay algunos que dicen que yo no me creo las experiencias de Paco, otros sí lo creen, pero que yo no me creo. Pero es que ahí fue la muestra de que las experiencias de Paco eran reales, Wow. porque nada más llevarle a ese estado de hipnosis regresiva, que es un estado consciente, cuidado, es que la gente piensa que le duermes a la persona, no es dormir a la persona, ¿no? Es una hipnosis consciente que yo le llamo. Ujú. Paco Padrón tuvo una experiencia ahí yo con él, una experiencia impresionante ¿cómo te explicaría? Bueno, fue que él empezó a recordar cosas de esta vida y luego empezó a recordar una vida que tuvo en Roma, siendo un centurión romano, un soldado Ande. romano, un oficial romano, ¿no? Y recordó, y eso tenía que ver con un problema que él tenía ahí, en esta vida, y que era consecuencia de aquello que le pasó en aquella vida. Y él entendió y bueno, ahí está. Pero después de eso, así de forma inesperada, en la regresión, que él estaba acostado ahí en la camilla, yo vi claramente como él tenía así acostado, hizo un movimiento así con el cuerpo, típico de cuando te entra un otro ser por la cabeza, y a él le pasó eso, como que entró un ser por la cabeza y entró dentro de su cuerpo Y y se incorporó. empezó a Claro. hablarme a Wow. mí con otra voz muy distinta a la de él. Y me dijo, somos los seres que contactamos con Paco, somos seres de otro mundo y tal. No me dijeron de dónde eran. Y luego a Paco le pregunté y me dijo, yo no sé de dónde son, yo sé que hablan conmigo y tal, pero no, nunca me han dicho de dónde son, ¿no? Y, y fue una experiencia porque me empezó a hablar y me empezó a contar cosas de mi vida, que Paco no sabía nada, porque Paco y yo no nos habíamos hablado ni de su vida ni de mi vida, porque nos Ujú. acabamos de conocer. Y me empezaron ellos a contar cosas de mi vida, desde niño incluso, y luego me empezaron a contar cosas de Paco. Me dijeron, no, Paco va a estar unos pocos años, luego se va a ir de aquí, del mundo físico y tal. Y bueno, él tiene una labor, tiene esto, tal. Bueno, me contaron muchas cosas, pero además lo que claramente se sentía que no era él, claro, que era otro ser que estaba dentro de él. Y hubo un momento, Diego, que esto fue impresionante, que claro, yo empecé a sentir la energía de estos seres y era una energía tan fuerte, pero tan amorosa, que yo tenía todo el pecho, el chakra del corazón, lo tenía totalmente expandido. Y era Wow. un estado de felicidad, de amor, que yo sentía que yo decía, en cualquier momento voy a empezar a levitar, porque esto es impresionante, ¿no? Oye, y fue, pero todo el tiempo, y sentía la energía de ellos, una energía súper fuerte, entonces eso no se puede inventar, la energía no se puede inventar, la energía cuando lo sientes, y además son seres que me están hablando de cosas que Paco no sabía nada de mí, y ellos me explicaron muy bien y después, además, la energía todo el tiempo, desde que ellos llegaron, que entraron ahí en su cuerpo, fue y empezaron a manifestarse, bueno, impresionante, ¿no? Y Paco también empezó a recordar de cuando estuvo en la nave, esa primera experiencia que tuvo, donde ahí le dijeron, le ayudaron a sanarse, que él tenía un problema de alcoholismo, que sanó completamente el alcoholismo, y le dijeron ahí, él recordó una parte que él no recordaba, y con la regresión recordó que le habían dicho, que luego él lo publicó en un libro que
también que hizo eso. Entonces, que le dijeron que, bueno, pues que él tenía que ellos le ayudaban a sanarse a cambio de que él, como periodista, empezara a difundir todos estos temas extraterrestres. Wow. Y entonces él Fíjate. aceptó y se le curaron completamente. Ahí él Uf. recordó cómo le pusieron dentro de la nave en una camilla, le curaron de todo su alcoholismo, de todo tal, y a partir de ahí Wow. ya se le acabó el alcoholismo, ¿no? Y yo lo sé Increíble, porque qué yo bueno. luego he estado muchas veces con él en programas de radio, programas de televisión que él me invitaba allí en Tenerife, y después nos íbamos a tomar un café y hablábamos y nos quedábamos otras veces para hablar. Y él no tomaba alcohol, tomaba un café, todo tal, y dice, Luis, ¿te puedes creer que desde aquella experiencia que tuve no he vuelto a tomar alcohol? Es que no, nada, Qué barbaridad. ni me apetece. Que otros cuando son alcohólicos y lo superan, siempre tienen como la tentación de que ven ahí una copa y ya, como que tienen, dice yo, ni eso, nada. Fíjate. Sí, sí. Entonces son muchas experiencias que he tenido de contacto, tanto a través de la regresión con seres que me hablan a través de alguna persona, o en sueños, con naves que he visto. Y aquí, por ejemplo, también en Chile, aquí en la zona de la precordillera, Ujú. un grupo de personas que siguieron aquí conferencias que yo daba, me dijeron, oye Luis, ¿por qué no formamos un grupo? Y así vamos de vez en cuando a la cordillera y tal. Dije, bueno, me parece bien, ¿no? Y ahí fuimos, y ahí tuvimos experiencias en una zona aquí que se llama Armerillo, es un pueblito muy chiquitito ahí al lado de la cordillera, y que está nada, a una hora y poco de aquí en coche, de donde yo estoy ahora, de Talca, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, una de las experiencias que tuvimos, bueno, fue nada más llegar a un lugar que son unas cabañas que alquila un señor muy agradable ahí, que él vive ahí solo en unas tierras preciosas, ¿no? Que tiene cabañas donde las alquila también. Entonces ahí nos quedamos y él, claro, al empezar a hablarnos, nada más llegar la primera tarde que llegamos ahí un fin de semana, no conocíamos a ese señor, nos habían dado referencias de él, le llamé por teléfono, me dijo, sí, aquí tengo, pueden venir y tal, no hay problema. Y cuando llegamos él empieza a hablarnos de que, saben, en esta zona por la noche aquí se ve de todo, me dice él. Nos dice él. Wow. Y le decimos, pues a eso venimos también nosotros. Precisamente. Claro, y dice, pues son el primer grupo que ha venido aquí, de muchos que han venido, que les interesa este tema. Y a mí me interesa porque yo aquí por la noche veo de todo, he visto ya de todo. Entonces, efectivamente, ahí fuimos varias veces por la noche, vimos naves, vimos luces, vimos como también salían de una montaña allí. Bueno, pero no solamente eso, sino que estábamos en una de las cabañas donde era una sala también de reuniones, no era una sala para dormir, sino una sala que él tiene allí para reuniones o para los almuerzos, para todo. Una cabaña que tiene forma hexagonal, curiosamente, que había construido él, ¿no? Y ahí por la noche hacíamos meditaciones. Él también se unía con nosotros porque él estaba encantado. Decía que nunca habían llegado grupos allí que hablaran de eso y que a él le gustaba mucho. Y hacíamos, entonces yo guié una meditación una noche allí, después de otras prácticas que hacíamos, y en la meditación estábamos ya meditando, que yo dije que se conectaran las personas con su ser interno y con si había allí seres hermanos extraterrestres que también pudieran alguien conectar con ellos o pudiéramos conectar. Y hubo un momento, Diego, que fue impresionante, ¿no? Estábamos ahí el señor había apagado la luz eléctrica, había puesto unas velas allí incluso, ¿no?, en la sala para que fuera más agradable, fantástico. Y empezaron en el techo por fuera, en el tejado por fuera de esa sala donde estábamos, empezó a haber unos ruidos pero enormes, o sea, ruidos como si Uf. estuvieran, yo qué sé, un caballo allí pisando cloc, 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 cloc por todo el techo, pero durante un buen rato. Yo decía, bueno, yo pensé, estaba en la meditación y ahí todos seguimos meditando, pero yo estaba pensando, ¿será algún animal que se ha subido ahí? Porque había ahí un bosque al lado y tal, y hay un río. ¿Será algún animal? Pensaba yo, ¿no? Entonces ya terminamos la meditación y ya delante de todos le pregunté, oye, una pregunta, ¿eso que soñó era un animal? ¿Puede ser un animal? Me dijo él, no, imposible. Dice, aquí nunca, ahí arriba no se sube ningún animal, nunca. Digo, pero es que parecía que estaba caminando ahí, yo que sé, un caballo o una cosa así, por todo el techo durante un buen rato, ¿no? Un cloc, 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 por todo el rato, por todo el techo, por fuera, ¿no? Pero fuerte, sonido fuerte.
Dice, no, Luis, dice, ¿sabe lo que es? Eso eran ellos, eran los seres que han venido a hacer ese ruido. Porque ahí nunca he visto yo que haya subido ningún animal. No se puede subir ahí, a ese techo, no sube ningún animal. Dice, es más, los perros que él tenía ahí, 3 perros, estaban en la puerta, por fuera de esa sala, ahí en un porche que tenía, pero fuera ya de la sala, estaban ahí que estaban, un porche, una parte, pero que ahí se ve perfectamente todo, ¿no? Y el cielo y todo. Dice, estaban los perros y los perros no han hecho ni un ruido. Si hubiera habido algún animal habrían ladrado. ¿Ya? Claro. Muy buena apreciación. Dice, de hecho, vamos a ver, él abre la puerta y los perros estaban sentados al lado de la puerta, en el suelo, y no habían dicho ni mu. Entonces, claro, ahí dije yo, bueno, vamos entonces a ver qué es lo que cada uno ha sentido. Y efectivamente varios habían sentido en la meditación que habían estado esos seres y habían dicho, bueno, estamos aquí, hacemos estos ruidos para que sepáis que estamos aquí y que tenemos una base también nosotros en la montaña que hay al lado. Que es una montaña donde habíamos visto ya nosotros naves por la noche ahí con lucecitas Wow. al lado de la montaña. Una base intraterrena, ¿no? Me imagino, dentro de la Dentro, montaña. dentro de la montaña, sí, sí, tenían una base. Wow. Y si, imagínate, se Espectacular. manifestaron físicamente en el techo, pero ya tengo unos ruidos fortísimos. Y yo decía, qué raro, ¿no? Y habíamos estado otras veces, nunca había habido esos ruidos ahí. Y él dice, llevo aquí toda mi vida viviendo, dice, nunca he visto esos ruidos, decía él, ¿no? Y los perros no han hecho nada. Si hubiera habido algún animal o algo, ellos habrían ladrado porque se han quedado sentados a la puerta por fuera de la sala todo el tiempo los perros. Y abrieron la puerta y seguían ahí los perros. Claro, sí, sí. Es impresionante. O sea, son experiencias, pero podría Rozan contar lo muchísimas, paranormal, ¿no? También, porque es algo muchísimas. Sí, sí. paranormal, ¿no? ¿Cómo se podría catalogar esto dentro de la psicología Claro, académica o clínica? la psicología clínica, claro, no te va a reconocer eso la académica, pero dentro de la psicología transpersonal, claro, son experiencias paranormales o son experiencias Paranormales, más allá de lo que es el lo- plano lo con- físico, la conciencia habitual, ¿no? Claro, más allá de lo claro. físico. Sí. Más allá de lo físico, sí, sí. Es una Bueno, experiencia súper intensa. súper interesante. Pues te llamaremos, si me das tu permiso, Luis, te llamaremos Claro, para preguntarte fenómenos paranormales, experiencias claro, fuera de lo que es la psique, más allá de la psique humana o de la comprensión claro, del ser humano sobre estos fenómenos, ¿no? exacto, así Que es. tienes tantas experiencias. Muchas Bueno, Luis, ha experiencias. sido un placer. Y antes, como has Igual, dicho antes, la energía se siente, la energía no miente, exacto, no miente la energía. totalmente. Cuando tú sientes una energía muy especial, igual que si vas a un sitio en la naturaleza o donde sea y sientes que hay una energía muy especial, como a mí me pasó ahí en la precordillera, la primera vez que fui ahí, Ujú. a ese lugar que estaba esa montaña ahí, que no estaba en la cordillera, sino en la precordillera, cuando yo vi esa montaña, que me llevaron unos amigos ahí en una ocasión, la primera vez que fui a esa zona, que no eran los amigos que luego fuimos ahí a esas cabañas, no, no, eran otros amigos antes de eso. Me llevaron ahí y cuando íbamos caminando por ahí vi esa montaña y dije, wow, esa montaña, ¿qué pasa con esa montaña? Dije, me dije, Dios, ¿qué Wow. pasa? Nada, nada, no pasa nada. ¿Cómo que no? ¿Pero qué energía tiene esa montaña? Les dije, Mm. además digo, tiene una especie como de, una cierta forma de pirámide esa montaña, si os veis, tenía como, efectivamente, como una Fíjate. especie de helados, parecía una pirámide, ¿no? Y ya me dijeron ellos, bueno, no sabemos nada, solo sabemos que que al lado de esta montaña, muchas personas dicen haber tenido experiencias de ver naves aquí. Uf, Ah, fíjate. dije, entonces ahí sentí yo una energía tan fuerte de esa montaña que se Mm. asemejaba mucho a la energía que siento cada vez que iba al Teide, que subía al Teide, una energía de Claro. paz y de energía aquí en el chakra del corazón muy fuerte, ¿no? Y ahí igual Mm. dije, es que la misma energía que hay en el Teide, muy similar, o Fíjate. sea, es una energía muy fuerte, ¿no? Y luego ahí fue cuando, curiosamente, sin nosotros proponerlo, nos indicaron que había un sitio ahí para poder ir a esas cabañas y justo estaba al lado de esa montaña, las cabañas. Fíjate. Qué Y ahí curioso, fue ¿eh? cuando tuvimos las experiencias de los ruidos, de las naves por la noche, de las luces que se veían, de los mensajes que nos Mm. mandaron ahí al grupo por meditación. Mm. Eh, bueno, impresionante, ¿no? Fue impresionante, sí. ¿Has tenido alguna vez alguna experiencia de contacto programado que te hayan dado una fecha, una hora, un lugar?
No, eso no lo he tenido. No me han dicho una fecha, solamente a veces que he sentido que tenía que ir a un lugar, no sabía por qué, y luego ahí aparecía algo, ¿no? Sí. Pero no ha sido programado que me hayan dicho, tienes que ir tal día, tal hora, no. No, eso no, Mm, no. No, porque tampoco es, yo creo que en mi caso tampoco es el tema de ver naves así como como otros que tienen experiencias con seres extraterrestres, de ver naves así como muy físicas, de ver algo como muy contundente, de que tengan continuamente esos planificación que les dicen vete a tal hora, tal día y tal. No, en mi caso no era eso, en mi caso ha sido más eso, el conectar en el momento, en cualquier momento que tenía que surgir la experiencia, surgía, pero no para tener ahí un contacto ahí, pues como puede ser Sisto Paz u otros que tienen un contacto sí. ya programado y cosas así. No, eso parece ser que conmigo no es, o sea, no, ese tema no es así, tiene que ser de la otra manera, ¿no? De tener experiencias y de que sirvan luego para poder ayudar a otras personas y para también a personas que han venido, que hemos ido juntos, porque hemos podido tener experiencias muy bonitas con esos seres, ¿no? Lo que quiero decir es que esos seres también me han dicho últimamente que, que lo que viene ahora para la Tierra es algo maravilloso, que entonces Uh, no nos dejemos llevar ni por el miedo, ni por la desesperanza, ni por la negatividad, sino que lo que viene para la Tierra es maravilloso y eso se va a cumplir sí o sí. Así que los que van siendo agoreros de que, oh, aquí nos van a someter, nos van a hacer no sé qué más cosas, no, mentira, eso no va a ser así. Al menos qué por mi bueno. experiencia, lo que me han dicho ellos, que no, que lo que viene es algo maravilloso y que no se puede cambiar. Uf, No se qué puede cambiar. maravilla, qué maravilla. Sí, Muy positivo entonces, Luis. totalmente. Sí. Una ascensión, ¿no? Una ascensión de la frecuencia en el planeta Tierra. Totalmente, es que va a ser una Tierra totalmente distinta, ¿no? En cuanto a que va a ser una frecuencia muy distinta. Entonces, Mm, no, como algunos dicen y tienen la razón de pasar de una realidad de expiación y prueba, que yo le llamo más purificación y prueba, a un mundo de regeneración, que ya va a mm. ser quinta dimensión. Ya es un mundo mucho más avanzado, donde no hay que pasar por tantas historias, tantos problemas, tanta purificación, tanto karma y tantas cosas. No, ahí ya eso no existe. Lo que existe es ya por el conocimiento, la sabiduría, la comprensión y el amor, avanzar y seguir evolucionando y disfrutando de todo. Es muy distinto. Muy Maravilloso, Luis. Pues muchísimas gracias. Después de todo esto que nos has contado, un libro abierto, Luis, tremenda sabiduría y tremendas experiencias que nos has claro, contado. Muchas gracias por transmitir toda esta información. ¿Y claro. cómo puede localizarte a la gente? Si tienes canal de YouTube, redes Sí, sociales o claro que tu sí. email de contacto para las personas que quieran también Sí, hacerse regresiones, me por imagino supuesto, que estás ahí por supuesto. activo, ¿no? Con eso, con Sí, 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 esa... sí. ¿Cómo podemos, Totalmente, lo dejaremos en la totalmente. descripción? ¿Cómo pueden Sí. contactar Pues mire, contigo? mira, todo, Diego, todo es fácil para localizarme porque con el proyecto que yo le he llamado Espacio Recordar, precisamente para ayudar a las personas a recordar, Espacio a recordar, qué Espacio bonito. Recordar, ahí me encuentran en todas las redes sociales más importantes. Tengo un canal de YouTube, tengo Instagram con ese nombre, con Espacio Recordar, tengo Telegram, tengo Facebook, tengo eh, Twitter, que ahora se llama X, en fin, todas las más importantes redes sociales, hasta en TikTok también he empezado ahora. Me encuentran por Espacio Recordar o Luis Espacio Recordar, depende de, algunos he puesto Luis Espacio Recordar, pero bueno, con el nombre Espacio Recordar me van a encontrar y también ahí me van a encontrar en mi canal, por ejemplo, de YouTube, van a encontrar un teléfono, o sea, un número de WhatsApp que es Ah, bien. para lo profesional, o sea, no es Para el las personal, consultas. no es el personal, sino es para todo tipo de consultas, todo tipo Bueno, de cosas que quieran contarme o preguntarme, ahí también, un WhatsApp, un correo electrónico que también es espaciorecordar@gmail.com, o sea que es fácil buenísimo. encontrarme con el Muy WhatsApp bien. y con correo o las redes sociales con Espacio Recordar me van a encontrar. Pues lo dejaremos en la descripción de vídeo para que pues cualquier persona que quiera contactar Claro, contigo y entrar a este espacio, recordar a otras claro, dimensiones de conciencia y poder despertar, ¿no? Ayudarla al exacto, despertar de la conciencia. Luis, exacto, muchísimas gracias. que venimos a recordar, o sea, es que quizás muchas personas no saben todavía
que venimos a recordar quién somos realmente y para qué hemos venido aquí. Y por eso es tan importante la regresión, la meditación, las experiencias que vamos teniendo para poder recordar, no quedarnos solamente en la mente esta tan limitada por el sistema, por la matriz, por el sistema, que nos han dicho que no, que esto es algo de un cuerpo físico, una mente, que luego se termina cuando mueres y se acaba, ¿no? O en algún caso en las religiones, si cuando mueres, pues te vas al cielo o al infierno y punto, ¿no? No, esto no es así, ¿no? Es algo Venimos a mucho más, recordar. claro, venimos a recordar quién somos, por eso es tan importante. Así que te agradezco también, Diego. Ha sido un placer poder estar aquí contigo y poder compartir toda esta información y estas experiencias. Me he sentido muy a gusto contigo y creo que tenemos una buena conexión, una buena afinidad. Así que Claro que encantado de sí. colaborar contigo para todo lo que haga falta, colaboraremos, porque ahora cuantos más nos unamos y nos ayudemos, pues mejor, ¿no? Claro que sí, Luis. La unión hace la fuerza. Y bueno, Total. encantado. Por favor, dejar vuestras preguntas en los comentarios. ¿Qué le preguntaríais a Luis en la próxima entrevista? A mí se me ocurren algunas preguntas, pero bueno, lo Claro. dejaremos para el próximo programa, si te parece bien, Luis. Sí, sí, claro que sí. Todas las preguntas, lo que tú quieras y los Genial. programas que tú quieras, pues encantado de poder estar contigo y con todos las maravillosas seres humanos que te siguen. Así que fantástico. Buenísimo, Encantado. Luis. Pues un placer, un gran abrazo desde Igualmente. Chile. La conexión con la Kundalini, con el despertar de la conciencia allí desde Chile. Un Exacto. placer. Y no sé si quieres añadir algo más después de todo lo que has dicho. Pues bueno, decirte que eso, que sí, que las personas que tengan confianza, paciencia, porque lo que viene es algo maravilloso y que busquen sobre todo de hacer esa labor, no digo trabajo porque esa palabra ya se ve como algo fea, pero esa labor interna, ¿no? Esa labor o esa tarea interna de cada uno ir entrando en su interior, explorando y también con ayuda a veces de terapias como la regresión y otro tipo de terapias que te pueden ayudar, la meditación, todo eso es importante. Una de las cosas más importantes es ir hacia adentro, no quedarse en el afuera, porque hay muchas personas que se enganchan en el afuera. Ay, porque van a venir ahora y estos oscuros van a hacer no sé qué, van a hacer no sé cuánto, y fíjate qué terrible y no sé qué. No, hay que desconectar de eso, porque lo que ellos quieren hacer o han hecho y quieren hacer, la mayor parte de las cosas no van a poder ni hacerlas. De hecho, están fracasando en sus planes, lo estamos viendo en la mayoría, ¿no? Y cada vez tiene menos fuerza. Entonces, aquí tenemos eso, que ir hacia adentro, sanarnos, conocernos a nosotros mismos, recordar quiénes somos, brillar con toda esa luz que tenemos dentro, sacar esa luz, brillar, ponerla a brillar lo más posible y unirnos todos para ir creando ese nuevo mundo, esa nueva tierra, que ya dentro de poquito vamos a ver el inicio, como se está diciendo en el 2026 se va a ver el inicio de esa nueva tierra. Yo estoy de acuerdo con esa información de que es en el 2026 cuando se inicia la nueva tierra para los que se preparen, obvio, porque no, si uno no está preparado, le va a tocar después, si quiere prepararse para la nueva tierra, le va a tocar después hacer un El segundo, intensivo. el intensivo, o un curso posterior para prepararse si no se ha O el preparado ahora. preparatorio. Muy Claro, bien. sí, sí, El preparatorio para la nueva era, para la nueva tierra, ¿no? exacto, exacto. Bueno, Luis, pues muchísimas gracias, un abrazo. Dejamos en la Igual. descripción los link de contacto, el enlace de contacto con Luis. Y nos vemos muy pronto, Luis. Mucho Claro, éxito, bendiciones, que estés maravillosamente bien por allá. En el próximo programa, muchísimo más, muchas más experiencias que nos contará Luis de claro. contacto de los fenómenos paranormales y muchísimas cosas más. Claro Luis, que sí. un Igual, y un abrazo para placer, ti, Luis. Diego, y un abrazo también, que estés muy bien ahí en Panamá, que disfrutes mucho por allí. Ya veo que diferentes españoles hemos sido traídos para acá, para América, así Sí, que bueno, aquí sí, tenemos, sí. tenemos que hacer nuestra misión aquí ahora. Sí, sí, Así que, llegará el momento de unirse, ¿no? También. claro, claro que sí. Así que buenísimo, buenísimo, Luis. Pues nos vemos pronto. Un gran Sí, abrazo un y nos abrazo vemos para en el ti, próximo programa. igualmente Hasta un abrazo luego, para hasta ti y para pronto. todos. Gracias, gracias. Hasta pronto.